Quantifasi, Versatile Mage. Capítulo 556. Luchando contra el cadáver general bajo la lluvia. Mierda, muchos zombies se dirigen en nuestra dirección. Parecen estar siguiendo la orden de este cadáver general. Gritó Ali. No te asustes. Ashin, Ali, ustedes dos manejan a los zombies, dijo la mujer de seda negra Meng. Su pelo estaba empapado de la lluvia. Incluso su velo negro casi se había caído de su rostro atractivo. Todos pensaron que nunca tendrían la oportunidad de verle la cara a causa del velo, pero a ella no parecía molestarle. Se arrancó el velo y lo tiró al suelo, revelando una cara perfecta de color blanco jade. No resultó ser una cara occidental completa. Sin mirar más de cerca, no tenía una gran diferencia en comparación con el aspecto de una mujer oriental, pero sus ojos brillaban como estrellas. Sus pestañas, con gotas de lluvia colgando en los bordes, eran extraordinariamente atractivas. Mo Fan había soñado durante mucho tiempo con ver su rostro, y su deseo se había hecho realidad. Sin embargo, dado que el sucio corpse general, que servía como un gran contraste con la belleza de la mujer, estaba justo delante de ellos, no tuvo tiempo de disfrutar de su hermosa Sebe. Menge parecía conocer la fuerza de Mo Fan. Después de enviar a sus dos subordinadas para que se encargaran de los zombies, rápidamente se acercó a Mo Fan y a Liu Ru y dijo con firmeza: nos ocuparemos de ello juntos. Corre, corre, tonto, no hay manera de que puedas luchar contra un general gigante. Shorty aún mostraba un poco de conciencia al no correr de inmediato por su vida. Shorty había pasado años en la antigua capital. Era muy consciente de lo aterrador que era un general de cadáver. La mayoría de los no muertos eran de clase Servant, sin embargo, incluso un equipo de magos intermedios podría ser fácilmente abrumado por sus números. Sin embargo, agitar a un cadáver general estaba más cerca de una sentencia de muerte. El cadáver general podría convocar a todos los no muertos en 1 kilómetro. Incluso si fueran capaces de matar a varios cientos de muertos vivientes, no había forma de que pudieran contener a miles de zombies que se lanzaban hacia ellos como una corriente creciente. Un cadáver general sería una pesadilla para los magos intermedios, y mucho menos para este gigante general antes de ellos que había sido alimentado por la tierra de los no muertos durante décadas. Normalmente, solo los magos avanzados pueden manejar un general gigante de cadáver. Incluso un equipo formado por las élites entre magos intermedios también sería eliminado. Todo el lugar está lleno de muertos vivientes. La lluvia ha cortado la ruta que estamos tomando. Tampoco tenemos a dónde ir, solo será cuestión de tiempo hasta que nos atrapen. Es casi de madrugada. Hasta entonces, dijo Mo Fan. Menge compartió el mismo pensamiento que Mo Fan. Correr no tenía sentido en una situación como esta. No solo el Giant Corpse general era enorme, sino que su velocidad también era increíble. Un solo rugido atraería a los no muertos en los alrededores para interceptarlos. No había forma de que pudieran escapar de la criatura. La única opción era eliminar el general gigante de cadáver antes de que llegara un gran número de no muertos. Liu Ru, atrae a los zombies en esa dirección, dijo Mo Fan a Liu Ru luego de lanzar una mirada en cierta dirección bajo la lluvia. Liu Ru asintió. Ella rápidamente desapareció en la lluvia. ¿Puede ella manejarlo?, dijo el hombre musculoso con asombro cuando vio a la aparentemente débil mujer cargarse en dirección a los no muertos por sí misma. No te preocupes, ella no es tan débil como lo habías imaginado, dijo Mo Fan. Era probable que la fuerza actual de Liu Ru fuera más fuerte que la del vampiro Niedon. Cuando se convirtió en vampiro por primera vez, fue capaz de infligir un daño grave a Niedon. Ahora que se había acostumbrado al poder, estos zombies no tenían ninguna posibilidad contra ella. Además, incluso si ella fuera abrumada por los zombies, los no muertos dejarían de atacarla una vez que retirara su presencia. Estrictamente hablando, la respiración que exhalaba no estaba viva, tampoco. Ven a hacerme compañía. El horrible rostro del Abchet Corpse general se torció. Las palabras que pronunció provocaron un escalofrío en la columna vertebral de todos. La fría lluvia caía pesadamente. El general de cadáver gigante agitaba salvajemente a Mo Fan y Menge con pura fuerza bruta. La criatura no confiaba en la agudeza de las hachas para asesinar a su objetivo, sino que simplemente usaba su peso para aplastar a su presa. Huyendo de la sombra. Huyendo de la sombra. Mo Fan pronunció el canto del hechizo. Su figura se mezcló con la sombra y se hundió en el suelo bajo la lluvia, y se movió rápidamente a más de 20 metros de distancia. Del mismo modo, Menge también poseía el elemento de la sombra.
Su sombra que huía era de tercer nivel, por lo tanto, su velocidad era ligeramente más lenta que la de Mofan, y el hechizo no invocó dos sombras. Después de crear algo de distancia del general Achet Corpse, Mofan miró a Menge y solo pudo ver su hermosa cara borrosa bajo la lluvia. Prueba y controla su movimiento con Giant Shadow Spike, atraeré su atención. Menge asintió. Su figura glamorosa desapareció en el aire una vez más. Rayo. Mofan instantáneamente lanza el hechizo Lightning básico. El Lightning Strike de cuarto nivel produjo varias anguilas cerca del objetivo, mientras que la lluvia también condujo la electricidad, lo que resultó en una sucesión de ruidos crepitantes. Mofan controló el Lightning Strike y creó un campo eléctrico en la dirección hacia la que se dirigía Achet Corpse General. El efecto de temblor de los destellos de los rayos púrpura negro extendió aún más los arcos de los rayos. El Achet Corpse General estaba a punto de lanzarse contra Mofan cuando puso su pie en el campo eléctrico. Su cuerpo mojado empapado ayudó a conducir la electricidad en él. Desafortunadamente, los huesos y músculos de Undead estaban muertos para empezar. Además de eso, el Achet Corpse General tenía una piel bastante gruesa y resistente. El efecto paralizante no fue lo suficientemente efectivo como para inmovilizar a la criatura, solo la ralentizó. El Achet Corpse General era bastante invulnerable. Incluso un hechizo básico de cuarto nivel no era suficiente para detenerlo. Se cargó contra Mofan salvajemente después de recibir el Lightning Strike, haciendo girar las hachas gigantes como un cortacésped de carne. Tabi de sangre. Mofan no conservó su fuerza. Utilizó su equipo de arranque de inmediato. Acumulando la fuerza debajo de los pies, Mofan saltó hacia el aire a 10 metros de distancia, esquivando la carga similar a un tanque del Giant Corpse General. Sin embargo, tan pronto como Mofan aterrizó en el suelo, el general Achet Corpse ya se había recuperado de su impulso y llegó antes que él. Arremetió con los 4 hachas. Mofan estaba asombrado por la velocidad del cadáver general. Como mencionó Shorty, incluso un equipo de magos intermedios no fue suficiente para derribar a la criatura. Por suerte, Mofan estaba preparado para ello, ya que el lugar donde aterrizó era lo suficientemente oscuro como para que pudiera arrojar la sombra que huía. Tan pronto como el general de cadáver bajó sus hachas, Mofan se hundió en el suelo en forma de sombra, la sombra se dividió rápidamente en dos. Uno de ellos se movió en la distancia como un gato negro que pasa corriendo por la noche. El general gigante de cadáver asumió rápidamente que el humano estaba tratando de huir tan pronto como vio que la sombra se alejaba rápidamente. Comenzó a correr detrás de la sombra antes de que sus brazos oscilantes se detuvieran, y procedió a romper la sombra unos segundos después. Este general gigante de cadáver es probablemente más fuerte que la bestia demonio pseudomorfosa. Mofan salió de la sombra y fijó sus ojos en el Giant Corpse General. Las criaturas de nivel guerrero podrían ser categorizadas en diferentes niveles. En aquel entonces, el grupo consistía de estudiantes que eran todos magos intermedios, pero casi fueron eliminados por las trampas creadas por la bestia demonio pseudomorfosa en la ciudad abandonada de Jinlin. En comparación, el general gigante de cadáver era incluso más fuerte que la bestia demonio pseudomorfosa que dependía de las trampas para cazar a su presa. Su capacidad de lucha era impactante. Incluso los cazadores experimentados no eran rival para ello. Capítulo 557. Armadura mágica serpiente negra. El Giant Corpse General inmediatamente se dio la vuelta después de darse cuenta de que había elegido el objetivo equivocado. La cabeza de la mujer dejó escapar un grito en Mofan. La brisa fría barrió la cara de Mofan junto con algunas gotas de lluvia. El tabiz de sangre aún estaba activado, pudo esquivar el ataque del cadáver general desde la distancia actual. El cadáver general se adelantó y giró sus hachas salvajemente. Varios zombies cercanos fueron simplemente cortados en pedazos sin darse cuenta. Giant Shadow Spike. Menge finalmente terminó de lanzar su hechizo de sombra intermedio cuando el general de cadáver estaba a punto de cargar. Ella lanzó un aura helada del elemento de la sombra. La energía oscura era mucho más fuerte que el poder que poseía Mofan. Era obvio que Menge tenía una semilla de sombra relativamente de alta calidad. Las 3 espigas de la sombra gigante desaparecieron en la lluvia. Menge no demoró las Giant Shadow Spikes. Ella sabía que la situación no les favorecía, así que rápidamente disparó las 3 Giant Shadow Spikes al cadáver general. El hechizo de relámpagos básico de Mofan no pudo paralizar al general de cadáver gigante, pero los picos de sombra gigante fueron extremadamente efectivos cuando se usaron para inmovilizar a su objetivo. El primer Giant Shadow Spike inmediatamente clavó al cadáver general en su posición, evitando que se moviera.
Se sentía como si la espiga hubiera penetrado su cintura y se hubiera pegado al suelo. El cadáver general fue incapaz de liberarse de la espiga a pesar de luchar violentamente. Después de que el segundo Giant Shadow Speake aterrizó, el general de cadáver tuvo problemas para hacer ruido. Sus brazos se detuvieron de repente en medio del movimiento. Sus ojos inyectados de sangre estaban mirando a Meng. Cuando el tercer pico aterrizó, el general de cadáver se estremeció de dolor, como si hubiera sufrido un gran golpe en su espíritu. El Giant Shadow Speake fue efectivo contra el feroz corpse general, dándole a Mofan algo de tiempo para recuperar el aliento. Él procedió a dibujar un patrón de estrella de relámpago. Thunderbolt. Wild Strikes. Mofan estaba rodeado de parpadeos de electricidad. Cuando señaló la cabeza del general de cadáver, varios rayos púrpuras descendieron con fuerza. Los fieros relámpagos abrieron el cuerpo del general de cadáver. La carne que era tan dura como un tanque disperso en el aire, dejando un enorme agujero en el cuerpo de la criatura. Después de algunos otros rayos, el cuerpo del general de cadáver estaba claramente destrozado, la sangre brotaba como una fuente. Cualquier otra criatura estaría medio muerta después de sufrir los golpes sucesivos, pero el daño a la criatura no muerta fue mínimo. Simplemente podían reponer la carne y la piel que habían perdido al devorar a otras criaturas. Mientras las articulaciones que soportaban su movimiento estuvieran intactas, todavía estarían muy vivas. El general de cadáver retorció su cuerpo empapado de sangre. El Giant Shadow Speake comenzó a aflojarse bajo la enorme presión. El poder de los picos de las sombras gigantes fue limitado. Si la fuerza de una criatura alcanzó un cierto nivel, simplemente se liberaría de las espigas de las sombras gigantes. El cadáver general pronto se liberó de los picos de las sombras gigantes. La criatura parecía humillada por la herida que acababa de sufrir. La cabeza de la mujer sobre su cuerpo de repente asaltó con una lengua larga. La lengua se movió hacia Mofan. Incluso el tabique de sangre de Mofan no fue lo suficientemente rápido como para esquivar la lengua extendida. La lengua se envolvió alrededor del pie izquierdo de Mofan y lo levantó en el aire boca abajo. Mofan perdió el equilibrio. Podía sentir al cadáver general acercándose a él. Una vez que la lengua lo arrastró al costado del general de cadáver, sería cortado en carne picada o mordido por la cabeza de la mujer. La cabeza de la mujer ya no era solo la cabeza de un humano normal. Su boca había ocupado casi la mitad de toda la cara, se sentía como si su frente se hubiera abierto hasta el fondo de su cráneo. Menge se perdió repentinamente, sin saber cómo salvar a Mofan cuando lo vio arrastrado. Ella solo podía escuchar a Mofan gritando en el aire, «¿Usa algún otro Magic?». Menge inmediatamente dibujó un patrón de estrella sin dudarlo. Un pensamiento cruzó la mente de Mofan cuando fue arrastrado más cerca del cadáver general. Su figura fue cubierta inmediatamente en un resplandor azul-negro. El brillo no fue producido por la radiación. En realidad, se enrollaba alrededor de las articulaciones de Mofan como una cinta suave. Inicialmente, solo una o dos briznas del resplandor azul-negro se envolvían alrededor de su cuerpo, pero toda su figura pronto fue encapsulada por la luz. El cadáver general levantó dos de sus ejes y los lanzó en dirección de Mofan. Una brillante luz se dispersó en el aire. Las hachas golpearon su pecho. Cualquier humano simplemente sería desgarrado por la enorme fuerza, sin embargo, en lugar de que el sonido de la carne se desgarrara, un estridente y metálico chillido sonó cuando los hachas aterrizaron en Mofan. Mofan se estrelló contra el suelo justo frente a los pies del cadáver general. Cuando la criatura se dio cuenta de que el tipo todavía estaba vivo, levantó furiosamente el pie de martillo y pisoteó su abdomen. Mofan sufría de un ligero mareo, pero aún así pudo completar el patrón de estrellas del elemento de las sombras en el corto tiempo que tenía. Su figura se hundió en la sombra justo cuando el general de cadáver intentaba aplastarlo. Rápidamente se movió hacia un lado. La pisa del cadáver general se perdió. Además de eso, no podía decir cuál de las dos sombras era el verdadero Mofan. Como resultado, giró los cuatro brazos, dos hachas cortando la sombra a la izquierda y otras dos a la derecha. Mofan acababa de salir de la sombra cuando fue golpeado por las hachas de pirateo. El arma le dio un gran golpe al tipo antes de que pudiera siquiera establecer un punto de apoyo, enviándolo a volar en un arco bajo la lluvia, chocando contra un pozo cuando aterrizó en el suelo fangoso. ¡Santo fuck! Mofan se puso de pie con dolor. Podía sentir el sabor de la sangre en su garganta. Miró hacia abajo y vio varios rasguños profundos en la armadura de la serpiente negra. El material de la armadura era relativamente suave.
Aunque el cadáver general no rompió un agujero en él, la fuerza todavía penetró la armadura en el cuerpo de Mo Fan. Se sentía como si todos sus órganos estuvieran casi dislocados. Menge miró a Mo Fan con asombro. Estaba claro que la armadura mágica de escamas de serpiente azul y negro del hombre era increíblemente de alta calidad. Todavía estaba en una pieza después de recibir un golpe directo del Corpse General. Convocatoria dimensional. Una brecha lunar blanca apareció frente a Menge. Capítulo 558. El Caballero Oscuro. El sonido del rápido galope vino de la brecha, sonando como si se estuviera acercando desde una gran distancia. Al segundo siguiente, Mo Fan, quien todavía se estaba recuperando del golpe, vio a un gran caballo negro saltando desde la brecha lunar blanca. Su cuerpo estaba cubierto de denso cabello negro, con una neblina negra flotando alrededor de él. El caballo tenía un solo cuerno, que también era negro en color, emitiendo un parpadeo de rayo negro. Una figura con una armadura negra estaba sentada en la parte posterior del caballo. Parecía similar a un humano, pero la armadura pesada de estilo europeo estaba completamente vacía por dentro. ¿Qué demonios es esto?, preguntó el asombrado Mo Fan. También era un invocador, pero su invocación dimensional solo fue capaz de invocar a una criatura de tipo lobo. Era bastante impresionante que hubiera logrado subir de nivel a su bestia hasta su etapa actual. Para sorpresa de Mo Fan, la invocación dimensional de la niña había convocado a una criatura aún más rara. ¿Un caballero oscuro? La figura de hecho se parecía a un guerrero sentado en un elegante caballo negro, sosteniendo una cimitarra de media luna en su mano. Sin embargo, por alguna razón, las gotas de lluvia se evaporaron instantáneamente cuando cayeron sobre ella. Caballero oscuro. Menge ordenó de inmediato al Caballero Oscuro Imperioso que tratara con el general gigante de cadáver. Mo Fan no convocó al lobo de la estrella veloz, ya que su criatura invocada no era rival para el general gigante de cadáver. Era probable que la criatura muriera en la pelea, pero el Caballero Oscuro a quien Menge había convocado parecía bastante prometedor. Pero dado que la invocación dimensional solo era un hechizo básico, habría un límite en la fuerza de la criatura invocada. Era posible que la mujer solo estuviera tratando de ganarles algo de tiempo. Mo Fan todavía podía sentir su sangre retumbando dentro de su cuerpo. La armadura mágica de la serpiente negra había negado la mayor parte del daño, pero se aplicaba el mismo principio. El mago todavía tenía que soportar la fuerza del golpe. Mo Fan, quien no pudo moverse por el momento, estaba observando a Menge desde lejos, esperando que ella pudiera aguantar hasta que se recuperara. El caballo profirió un grito y levantó sus extremidades delanteras cuando el caballero señaló desde lo alto de la silla. El pisotón envió el agua fangosa salpicando. Sin embargo, el caballo ya se había convertido en una flecha negra que se lanzaba hacia adelante con una ráfaga de viento salvaje en el Giant Corpse General antes de que las gotas cayeran. El caballero del caballo sostuvo la cimitarra con un agarre inverso y se inclinó hacia adelante, mientras tanto, el general gigante de cadáver levantó sus 4 brazos, esperando que la criatura oscura única se presente. El caballero y el caballo casi se convirtieron en uno, barriendo la lluvia como una flecha negra. El gigante general de cadáver estaba a punto de arrojar sus brazos hacia abajo, pero el caballero oscuro ya estaba detrás de él, la cimitarra fue sacada de su funda, dejando un largo corte en la lluvia. El gigante general de cadáver aún no se había dado cuenta de que su cuerpo ya tenía un agujero gigante. Su cuerpo robusto se estremeció por un segundo, antes de que la sangre y el agua salieran de él. Mo Fan respiró hondo. ¿No fue este caballero oscuro un poco rápido? Simplemente terminó el ataque en un abrir y cerrar de ojos. El Swift Star Wolf era bien conocido por su velocidad, sin embargo, todavía estaba a unos pocos niveles por debajo del Dark Knight. El gigante general de cadáver ya se había quedado con un gran agujero antes de que lograra bajar sus brazos. El caballero oscuro no se detuvo y permaneció en su postura fría, girando rápidamente el caballo después de terminar su golpe. Utilizó el impulso del giro para ejecutar un ataque a la espalda del general. La espada negra de media luna recortó hacia adelante, la vista aún más impresionante bajo la lluvia. El borde afilado aterrizó en una de las extremidades del general de cadáver gigante. Su extremidad, con una carne tan dura como una roca, fue amputada limpiamente después de hacer contacto con la hoja. Cuando el brazo del general gigante de cadáver cayó al suelo, la criatura inmunda lanzó un grito de dolor o furia. Levantó sus otras 3 extremidades y cargó contra el caballero oscuro. El caballero oscuro fue increíblemente rápido con su espada.
A pesar de enfrentar la secuencia de ataques salvajes de los tres brazos, parecía que estaba dibujando una red con los movimientos de su espada, anulando por completo los ataques del gigante general de cadáver. Mo Fan se quedó sin palabras. ¿No es este Dark Knight de alguna manera demasiado poderoso? No solo infligió un daño grave al general de cadáver gigante con solo 2 ataques, sino que también pudo defenderse contra los ataques de la criatura inmunda. Trate de recuperarme rápidamente, mi cultivo no es lo suficientemente fuerte. Solo puedo invocarlo por un tiempo limitado, recordó Menge a Mo Fan. Mo Fan se sintió mejor después de escuchar las palabras. Menge obviamente había lanzado un hechizo de invocación básico, pero si un hechizo básico solo podría convocar a una criatura de oscuridad tan poderosa, no le temería al general gigante de cadáver. Como él pensó, una criatura invocada extremadamente fuerte tendría limitaciones. El caballero oscuro no solo fue capaz de luchar sin miedo contra el general gigante de cadáver, sino que también tenía la ventaja en la batalla. Implicaba que el caballero oscuro era una de las especies más fuertes en la dimensión de invocación, y por lo general, era bastante difícil controlar tales criaturas. The Dark Knight pronunció en inglés. Mo Fan no lo entendió, pero podía decir fácilmente que el caballero estaba hablando en la lengua humana. Unas rondas más tarde, el caballero oscuro se movió con agilidad y aseguró la oportunidad perfecta para un contraataque. Él golpeó a la velocidad del rayo y de inmediato se retiró. Unos momentos después, el brazo donde cayó el golpe de repente se rompió con la formidable energía de la oscuridad. La energía explotó y explotó otra extremidad del gigante general de cadáver. El caballero oscuro había amputado otro brazo del gigante general de cadáver. El gigante del cadáver general ahora estaba cubierto de heridas. Mientras Mo Fan esperaba que el caballero oscuro simplemente pudiera terminar con el general de cadáver gigante, el caballero de repente enfundó su espada y galopó hacia la distancia. Su figura se fundió lentamente con la oscuridad bajo la lluvia. Aunque estaba bastante cerca, parecía que había entrado en una dimensión diferente, desapareciendo lentamente en el aire. Si no fuera por la sangre, las extremidades amputadas y las marcas de espada que lo rodeaban, se sentía como si el caballero oscuro ni siquiera hubiera aparecido. Simplemente había ido y venido de una manera misteriosa. El tiempo era demasiado corto. El caballero oscuro era poderoso, pero la duración que podía permanecer era menos de 1/10 parte del lobo de las estrellas veloz. Está gravemente herido. No le des ninguna oportunidad de acercarse a nosotros, dijo Menge. Mi turno. Mo Fan, de manera decisiva, dibujó otro patrón de estrella rayo. Rayo. Nubes tormentosas aparecieron arriba. Mo Fan, que había logrado recuperar el aliento, de inmediato desató toda la fuerza del Thunderbolt. Wild Strikes. El poder del rayo fue más que suficiente para infligir daño al general gigante del cadáver, y golpeó su enorme cuerpo contra el suelo, dejando a la criatura cubierta de sangre y agujeros temblando de miedo. Capítulo 559. Es de día. La sangre y el líquido del general de cadáver gigante salpicaban el lugar. Sus ataques salvajes finalmente se habían debilitado. La lluvia seguía cayendo pesadamente. De repente, una enorme masa de lodo brotó en el aire. Mo Fan estaba a punto de lanzar un hechizo de relámpago para infligir un daño grave al Giant Corpse general. Para su sorpresa, varios zombies cubiertos de barro aparecieron de repente cerca. Los zombies se dirigían a Mo Fan con sus bocas sucias a una velocidad sorprendente. Mo Fan se dio la vuelta y vio a los zombies abriéndose paso a través de la defensa creada por Elijah Shin. La ola de ellos avanzaba como una corriente negra. Mo Fan no tuvo más remedio que interrumpir su hechizo intermedio. Su figura estaba rodeada por un Lightning Strike, creando un campo eléctrico a su alrededor. El campo eléctrico cubría el área a 30 metros de los pies de Mo Fan. Los zombies que se lanzaban hacia él se paralizaron instantáneamente. Lightning Strike no fue efectivo contra el general gigante del nivel de guerrero, pero fue más que suficiente para manejar a estos no muertos clase Servant. Un gran número de muertos vivientes fueron inmovilizados por el campo eléctrico de Mo Fan. Las serpientes relámpagos se lanzaron por el suelo y golpearon a los zombies. Aquellos que estaban cerca de Mo Fan fueron rápidamente quemados por un rayo. Hay demasiados, no podemos aguantar más. Gritó Ali. Su voz provenía de un enorme grupo de zombies. Parecía que estaba completamente rodeado por los no muertos. Lo mismo digo, dijo la voz de Liu Ru desde la distancia al mismo tiempo. Simplemente había demasiados zombies después de que cada no muerto dentro de 1 kilómetro fuera convocado aquí. Cuanto más durara la lucha, más zombies aparecerían.
Además de eso, el general gigante de cadáveres nunca dejó de lanzar gritos, convocando a los zombies cercanos como carne de cañón. El equipo estaba completamente rodeado por los muertos vivientes. A pesar de la ventaja que el Caballero Oscuro les había otorgado, el equipo pronto se encontró en un apuro. ¿No te he pedido que huyas antes? Genial, ninguno de nosotros puede irse ahora. Se quejó Shorty. El Giant Corpse General no les cobró de forma imprudente. Había sufrido lesiones bastante graves. Siguió llorando sin parar y observó desde lejos, esperando que los zombies agotaran al equipo. Los zombies lanzaron gritos y se empujaron unos a otros para acercarse a su objetivo. Algunos incluso se arrastraban sobre los cuerpos de otros. Mofan pudo mantener la situación bajo control con el campo eléctrico. Menge estaba de pie cerca de Mofan, confiando en su campo eléctrico para proporcionarle algo de alivio. Sin embargo, tenía un gran ceño fruncido, ya que la situación era bastante sombría para el equipo. Miró al cielo y vio un delgado rayo de luz que apenas podía atravesar la lluvia. Será de día pronto. Ella les recordó a todos. Mofan miró al gigante general de cadáver en la distancia y vio a la criatura con una sonrisa maliciosa mientras lanzaba un grito insatisfecho. El frenético no muerto se detuvo repentinamente en su lugar. Débil luz del sol brillaba sobre el lugar. La presencia de la muerte se disipó rápidamente. Sin la presencia de la muerte, los muertos vivientes eran como peces varados, y comenzaron a saltar en pánico. Lanzaron gritos aterrorizados y cubrieron sus cabezas, extremadamente vulnerables a la luz del sol, y procedieron a cavar en el suelo. Los no muertos que atrapan a Ali y a Shin se escaparon rápidamente. De hecho, había sido durante el día durante bastante tiempo, pero las densas nubes y la lluvia lo habían retrasado. Independientemente de cuán débil era la luz del sol, todavía era luz. Lo más importante, una vez que la presencia de la muerte que respiraron se disipó, pronto morirían a la luz del sol si no regresaban al subsuelo o regresaban a sus tumbas. Los zombies fluyeron como una marea descendente, similar a cómo llegaron. Los no muertos le habían dado a Mofan y su tripulación una experiencia horrible. Si la oscuridad solo hubiera durado un poco más, simplemente habrían muerto a los zombies que los rodeaban. Gracias al cielo, juró Shorty, que era demasiado perezoso para limpiar el sudor de su cara. Los dos subordinados de Menge, Ali y Shin, ya no parecían tan relajados como antes. Se reagruparon con Menge, sin saber qué hacer con las lesiones que tenían. Simplemente bajaron la cabeza y se disculparon por no haber protegido a su amo. Menge no hizo ningún comentario al respecto. Echó un vistazo a su ropa empapada por la lluvia y su pelo despeinado. Primero encontremos un lugar para escondernos de la lluvia. Hace demasiado frío. Es fácil enfermarse así, dijo Liu Ru. Todavía está a cierta distancia de Ua Village, dijo el hombre musculoso. Dirígete a las montañas Qinling, debería haber una cueva en algún lugar, podemos quedarnos allí por ahora, sugirió Shorty. Las bestias demoníacas de las montañas Qinling no son fáciles de tratar, no te preocupes, conozco un lugar sin ellos, dijo Shorty. El equipo siguió a Shorty hacia las montañas Qinling. El lugar era como una barrera natural, erguido y firme. Era bastante difícil encontrar una cueva basada en la estructura de las paredes de la montaña. Después de todo, las paredes eran bastante empinadas. No todos podían caminar sobre las empinadas paredes. Sin embargo, Shorty logró llevar a todos a una cueva. Estaba ubicado a medio camino a lo largo de las paredes, y solo se podía llegar subiendo algunas enredaderas. Solía haber una bestia de sangre aquí. Nuestro equipo mató a la bestia hace alrededor de un año, por lo que no debería haber ninguna bestia demoníaca viviendo dentro de ella. Shorty separó las malezas que cubrían la entrada de la cueva. Un Shin chasqueó los dedos y convocó una ráfaga de llamas en la punta de su dedo. La llama encendió la cueva. A pesar de que había un mal olor dentro de la cueva, el aire era bastante seco. Era mucho mejor que quedarse en la lluvia afuera. Ustedes dos, vigilen la entrada, dijo Menge a sus subordinados con calma. Los dos asintieron y guardaron el camino, sin permitir que nadie se adentrara más en la cueva. Solo Liu Ru, que también era mujer, podía pasar. Los ojos de Shorty y Mofan, los dos pervertidos, parpadearon. Se pusieron de puntillas, tratando de asomarse a la cueva sobre los dos subordinados. Desafortunadamente, estaba completamente oscuro por dentro. Resultó que Menge había convocado una cortina oscura, evitando que Mofan, que también poseía el elemento de las sombras, mirara dentro. La cueva estaba en silencio, con 2 hombres vigilando el camino y otros 3 hombres esperando en la entrada.
Podían oír el susurro de la cueva cuando la ropa se deslizaba sobre la suave y tierna piel de las mujeres. Los hombres simplemente se miraron el uno al otro, sintiendo sus gargantas y bocas secándose. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 560. ¿Quién se quejaría de tener demasiadas chicas? Intenta echar un vistazo de nuevo y te sacaré el ojo. Dijo a Shin cuando vio los actos lascivos de Shorty. ¿Quién está mirando? Estoy sintiéndome un poco cansada. Por cierto, esa fue una llamada tan cercana, pensé que habíamos terminado. Shorty se sentó en el suelo, como si intentara dar a entender que no valía la pena ir tan lejos solo por el dinero. No se suponía que fuera tan malo, pero la lluvia retrasó la luz del día, dijo Mo-fan. No solo era poderoso el general de cadáver gigante, sino que también era capaz de convocar a zombies para atacarlos. Inicialmente pensó que tenían la oportunidad de eliminar a la enorme criatura, pero estaban tan cerca de ser abrumados por la horda de zombies. La tierra de los no muertos era realmente aterradora. Incluso con la fuerza de su equipo, fueron casi aniquilados por los muertos vivientes. No deberíamos arriesgarnos ya que todavía está lloviendo. El ajo de ceniza no está funcionando, dijo el hombre musculoso con severidad. No podemos simplemente escondernos aquí si la lluvia de alguna manera no se detiene pronto, dijo Mo-fan. Aún deberíamos esperar un tiempo, ¿cierto? Aquellos que están heridos deben tratar sus heridas ahora, incluso si es solo un pequeño rasguño. Esos zombies son venenosos, las heridas se infectarán en unas pocas horas. Dijo el experimentado Shorty. Tenemos que esperar seriamente hasta que se terminen de cambiar. Todos somos adultos, solo cambiemos aquí. El frío me está molestando, sugirió Mo-fan. Todos estuvieron de acuerdo con Mo-fan. Rápidamente se quitaron la ropa y sacaron ropa limpia de los paquetes herméticos en sus bolsas. El crepitar de la hoguera era el único sonido en la cueva. Todos estaban bastante cansados de la batalla épica. Después de tratar sus heridas y cambiarse a ropa seca, todos se acostaron en un poco de hierba seca para descansar. Todos estaban demasiado cansados para hablar. Menge se había puesto un nuevo velo. Era un morado encantador esta vez, ocultando su rostro atractivo. ¿Qué estás haciendo aquí en la tierra de los no muertos? Preguntó Mo-fan. Menge parpadeó y dijo suavemente con una leve sonrisa. Tenemos un socio poco cooperativo aquí, así que estamos aquí para hablar con él. Oh, ¿de qué organización eres? Preguntó Mo-fan. Partenón. Creo que he oído hablar de eso antes. Mo-fan cayó en un pensamiento profundo. Es bastante famoso, asintió Menge. No me digas que eres una santa, una diosa, una princesa o algo así. He visto a muchos de ellos en la televisión, que se cubren la cara y se visten con ropa informal para visitar a los plebeyos. Mo-fan preguntó con una sonrisa. Menge no era del tipo helado. A pesar de que su temperamento se sentía como si estuviera por encima de la población común, todavía estaba dispuesta a responder a sus preguntas. La mujer sonrió y negó con la cabeza cuando escuchó la salvaje especulación de Mo-fan. No soy tan sagrada. Ocultar mi rostro es solo mi preferencia personal, creo que el velo es bonito. La calidad del aire de nuestro país no es excelente, usar un velo no hará ninguna diferencia, incluso una máscara es inútil, dijo Mo-fan. Menge se rió suavemente. Su voz, con una mezcla de encanto y santidad, hizo eco en la cueva. Shorty se sentó a un lado, mirando a Mo-fan bromeando con Menge con una expresión aburrida. Finalmente se quedó sin paciencia, tirando a Mo-fan hacia un lado y susurrando. Hermano, soy yo quien encontró primero a la mujer. ¿No deberías comportarte? Hermano, ¿me estás deteniendo en serio cuando intentas poner un acto? Respondió Mo-fan sin piedad. Menge era bastante atractiva, y junto con su misteriosa identidad, ¿por qué un hombre normal como Mo-fan no tendría derecho a comunicarse con ella? Era obvio que a la mujer le gustaba charlar con un hombre oriental, que era guapo y bien informado, como él. Tú mismo has traído uno. Deberías cuidar sus sentimientos. ¿No puedes dejar a Menge conmigo? Susurró Shorty. Idiota, ¿quién se quejaría por tener demasiadas chicas? Es un gran viaje para ella viajar hasta China, debería dejarla experimentar el encanto y el humor de un hombre chino. Le devolvió el tiro a Mo-fan. La lluvia caía fuertemente. Ua Village se veía borrosa bajo la lluvia. Cielo gris, tierra gris y una aldea solitaria de pie entre el cielo y la tierra. Todos los colores que tenía fueron arrastrados por la lluvia. Sin embargo, a pesar de que el pueblo era bastante viejo, los troncos de madera fueron construidos hábilmente, capaces de soportar la lluvia y el viento helado.
Cada estructura, ya sea un complejo grande con un patio delantero, o tan pequeño que solo tenía una habitación individual, era increíblemente cálido una vez que se encendía el horno interior. Estúpido, ¿por qué insististe en arrancarlos cuando está lloviendo? Mírate, date prisa y sécate. Una niña de unos 20 años estaba debajo del techo, pisando fuerte el pie. Su rostro era rojo, ya sea por culpa o por sentirse tímido. Bajo la lluvia, un hombre joven y delgado con una sonrisa se acercó a la entrada. Parecía reacio a entrar en la casa, ya que temía que el barro sobre él ensuciara el lugar. Entra, te vas a enfermar de frío. Antes también estabas en tan mal estado. Su Xiaoluo arrastró al joven a la casa y rápidamente se quitó la ropa. Cuando los hombros del hombre y las cicatrices impactantes en su pecho quedaron al descubierto, la niña pisoteó el suelo de nuevo y murmuró: hágalo usted mismo. Lo he estado cuidando durante bastante tiempo. No es como si no hubiera visto su cuerpo desnudo. Cuerpo antes. El joven flaco se frotó la cabeza y dejó escapar una sonrisa torpe. El hombre se cambió rápidamente en ropa fresca. A pesar de que todos estaban hechos de tela de saco, eran muy cálidos. Estas hierbas son suficientes, suspiró ella. La plaga alrededor de Xianchi se está volviendo más severa. La lluvia también está acelerando el ritmo de la propagación. Algunas aldeas ya están contaminadas. Los adultos todavía pueden durar bastante tiempo, pero los niños y las personas mayores están sufriendo enormemente. Sus cuerpos son mucho más débiles. No te estaré cuidando ahora, tengo que preparar la medicina. Su Xiaoluo sonrió al joven y se fue a otra habitación para preparar las hierbas. El joven flaco se sentó junto al horno y le sonrió. Su Xiaoluo se rió y dijo: ¿sonreír todo lo que puedes hacer? Debes hacer todo lo posible por recordar quién eres. No puedes vivir en mi casa por tanto tiempo, los demás lo harían, lo entenderían mal. La voz de Su Xiaoluo se volvió más suave, ya que se sintió algo avergonzada al decir eso. Olvídalo, intenta y piensa en tu pasado aquí. Su Xiaoluo se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sin embargo, después de dar unos pasos, se dio la vuelta y miró la impactante cicatriz en la parte posterior de la cabeza del joven y lanzó un suspiro. Ella no tenía idea de lo que el hombre había pasado. El hombre estaba cubierto de heridas cuando ella lo salvó por primera vez, pero lo que más la sorprendió fue el golpe en la cabeza, que casi le había roto el cráneo. Tuvo la suerte de tropezar con ella, ya que ella era una doctora. De lo contrario, ya estaría muerto. Capítulo 561. No muerto mutado. Xiaoluo, ¿ya está lista la medicina? Dijo un hombre de mediana edad. Está casi listo, ven y siéntate junto a la chimenea, respondió la voz de Su Xiaoluo desde el interior de la cabaña. Claro, escuché de Old Yan que ya se le ocurrió una medicina. Eso trajo alegría a todos. Ya saben, ya que el tío Wang falleció, no tenemos ninguna idea cuando alguien contrae una enfermedad. Afortunadamente, todavía tenemos tú. El hombre sonrió. Bueno, deberías agradecerle a Fuda. Todavía fue a recoger las hierbas a pesar de que está lloviendo mucho afuera, dijo Su Xiaoluo. Voy a hablar con Fuda. Dentro de la choza, el fuego en el horno a veces se resquebrajaba y las chispas saltaban del horno y dejaban marcas chamuscadas cerca. El hombre de mediana edad llevaba un impermeable de tejido. Lo colocó en una canasta de bambú, revelando una cara bastante bien conservada, llena de arrugas cuando sonreía, permitiendo a cualquiera adivinar fácilmente su edad. Fuda, eres un hombre afortunado, dijo el hombre Xie-san con una sonrisa, agarrando el hombro del joven delgado. Me duele. El joven se volvió lentamente y dijo en un tono sin emociones. Oh, lo siento, olvidé que también tienes heridas aquí, sonrió Xie-san mientras se sentaba frente al joven. El joven se sentó allí con la cara en blanco, sin mostrar respuesta a las palabras de Xie-san. El hombre dejó escapar un suspiro y preguntó: ¿perdió la memoria, o se convirtió completamente en un idiota? No lo sé, pero él parece tonto, respondió Su Xiaoluo. Está bien si solo hubiera perdido la memoria, ya que sufrió una gran conmoción o un gran golpe en la cabeza. Todavía hay una posibilidad de que se recupere, pero si realmente se ha convertido en un idiota, la posibilidad de que se recupere. Es muy delgado, dijo Xie-san. La medicina está lista. Su Xiaoluo llevó un cuenco de medicina de tono negro. Xie-san recibió el cuenco, pero casi lo derribó. Su Xiaoluo inmediatamente le recordó que la medicina aún estaba caliente. Todavía tan torpe a tu edad, ¿cómo podrías cuidar bien del pueblo? Su Xiaoluo se burló de él. Jeje, no me culpes por no recordarte, ya no eres joven. Si sigues quedándote en la misma casa con este tipo, date prisa y entrega a la medicina. Bien.
Su Xiaoluo le dio unas palmaditas en los hombros doloridos después de que Xie San se fue. Miró a Zhang Xiaou, que estaba sentada frente a la chimenea como un tronco de madera y se acurrucó cuando vio que el tipo no le estaba prestando atención. Después de algunos arrums, Zhang Xiaou todavía no mostró ninguna respuesta. La niña inmediatamente pisoteó el pie y se dio la vuelta, sin molestarse en perder más tiempo. Mierda. Esto es malo. Ocultar, todos se esconden. Un grito de pánico vino de fuera. Su Xiaoluo rápidamente abrió las ventanas y vio a Madame Xie entrar corriendo al pueblo en estado de pánico. Estaba tan apurada que incluso tropezó y cayó al suelo fangoso. Señora Xie, ¿qué pasó? Exclamó Su Xiaoluo. No muertos, hay un no muerto en la entrada de la aldea, el anciano fue comido vivo. Tembló la mujer. Iré a echar un vistazo. Su Xiaoluo se puso de inmediato el impermeable y salió. Zhang Xiaou lo siguió rápidamente cuando la vio salir corriendo, como si temiera que algo le sucediera. Se escucharon más gritos de pánico de los aldeanos. Los que eran tímidos huyeron de inmediato al interior de la aldea. Su Xiaoluo y Zhang Xiaou corrieron hacia la entrada del pueblo y vieron el camino cubierto de manchas rojas. La sangre se había mezclado con la lluvia, formando un pequeño arroyo que fluía de la aldea. Algunos aldeanos jóvenes y fuertes estaban parados bajo la lluvia con azadones y hoces. No se atrevieron a acercarse más a la entrada, y simplemente estaban mirando al zombi que estaba comiendo al anciano que custodiaba la entrada. ¿Qué pasó? ¿No bebió el agua del pozo Kun? La cara de Su Xiaoluo se puso pálida después de presenciar la escena sangrienta. Por supuesto que sí, sin embargo, algo está mal con este no muerto. Todavía nos atacó, es muy probable que sea un no muerto mutado. Dijo un aldeano tembloroso con una azada. Debe ser una maldición, nuestra aldea de Ue está maldita. Viejo murió hace una semana, y otro murió en la noche hace 3 días. Ahora, los muertos vivientes nos atacan por la noche. Eventualmente, simplemente atacarán al pueblo, y comernos a todos vivos. Es una maldición, te dije que no deberíamos involucrarnos en eso, estamos malditos. Dijo otro aldeano de mediana edad que estaba completamente aterrorizado. El zombi era extremadamente salvaje. Parecía insatisfecho después de comer los órganos del anciano, inmediatamente se abalanzó sobre otro aldeano que estaba tratando de ahuyentarlo. El joven aldeano ni siquiera tuvo la oportunidad de agitar su hoz cuando el zombi simplemente se mordió la cabeza. La sangre fresca brotó del muñón, una visión impactante bajo la lluvia. Los aldeanos habían confiado en una forma única para evitar ser atacados por los no muertos, pero cuando algo salió mal, ni siquiera podían detener a un zombi. Correr. El resto de los aldeanos huyeron inmediatamente al pueblo. No podemos dejar que el zombi entre al pueblo. Su Xiaoluo trató de decírselo a los aldeanos, sin embargo, todos se habían topado con el pueblo de inmediato. Su Xiaoluo apretó los dientes y se dirigió hacia la barrera de madera, el zombi aún no había entrado en el pueblo. Si pudiera tirar la barrera de madera en la entrada, podría resolver la situación. La barrera estaba hecha de Ashuor, algo que a los no muertos no les gustaba. Simplemente se mantendrían alejados del pueblo. Su Xiaoluo corrió hacia el interruptor, pero los ojos brillantes del zombi ya estaban fijos en ella. El zombi soltó al joven aldeano del que se había comido la mitad y se lanzó sobre Su Xiaoluo como un perro callejero hambriento. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás fuera de tu mente? Gritó una mujer. Su Xiaoluo se dio la vuelta y vio al zombi corriendo hacia ella. Su velocidad era tan impactante que se sentía como si estuviera justo detrás de ella en un abrir y cerrar de ojos. Van de fuego. Ruptura. En el último momento, una ráfaga de llamas estalló en la lluvia y aterrizó con precisión en el zombi. La bola de fuego explotó y golpeó al zombi. Su cuerpo fue hecho pedazos por el impacto. Todos ustedes no tienen oportunidad contra los muertos vivientes, váyanse ahora. Dijo un joven con el ceño fruncido. Los aldeanos que huyan reaccionaron como si el joven fuera su salvador. Alabado sea Dios, Honjun, estás en el pueblo. Estamos a salvo. Honjun, el zombi es bastante feroz, ¿no deberías haber esperado a tu padre antes de intentar matarlo? Los aldeanos rápidamente retrocedieron y se pararon detrás del joven llamado Honjun. Es solo un zombi, yo puedo manejarlo yo mismo. Declaró Honjun, un toque de orgullo en su rostro. Capítulo 562. Invadido por los no muertos. Una segunda bola de fuego voló hacia el zombi que había matado a 2 aldeanos. La explosión incluso quemó la barrera de madera cercana. La lluvia había debilitado el poder de las llamas. El fuego en el zombi se extinguió pronto.
El joven llamado Hon Jun escupió en el suelo desdeñosamente, si no fuera por la lluvia, sus dos explosiones de fuego habrían hecho pedazos al zombi. El zombi no murió aún. Se puso en pie y gritó a Hon Jun con su boca ensangrentada. Su cuerpo estaba completamente fuera de forma, pero eso no disminuía su velocidad. Simplemente corrió hacia Hon Jun, corriendo en las cuatro extremidades. Otra explosión de fuego apareció en la palma de Hon Jun. Desafortunadamente, el Fireburst echó de menos al zombie que se movía rápidamente, que ya había llegado frente a Hon Jun, dejando su rostro pálido. «Apártate», ladró la voz de un anciano. Era el jefe de la aldea, el hombre que había venido a tomar la medicina antes, Xie-san. Xie-san tenía olas de energía rodando a su alrededor. Siguiendo su grito, una marea creciente barrió hacia el zombi. El zombi fue golpeado por las mareas furiosas en el aire. Fue completamente inmovilizado por el agua rodante, que lo barrió todo el camino fuera de la barrera. La barrera de madera fue destruida por la fuerza. Mientras tanto, el zombi también fue arrastrado lejos, sin representar una amenaza para el pueblo. Los aldeanos dejaron escapar un suspiro de alivio después de ver esto. Por suerte, su jefe era un mago intermedio. De lo contrario, serían impotentes contra un no muerto mutado. Tu orgullo casi te cuesta la vida. El acosado Xie-san fríamente mientras pasaba junto a Hon Jun. Hon Jun rápidamente recogió sus pensamientos, sin embargo, no mostró signos de remordimiento. Ignoró completamente las palabras del jefe y caminó hacia su Xiaoluo. Sin embargo, sus ojos parpadearon con ira cuando vio al hombre salvaje que había aparecido de la nada ayudando a su Xiaoluo a levantarse del suelo. Él fue el que la salvó. Sin embargo, ¿cómo obtuvo este tipo todo el crédito? Han pasado años desde la última vez que vimos a un no muerto mutado. ¿Por qué aparecerían de la nada? Su Xiaoluo miró a los muertos vivientes que habían sido barridos por la magia. ¿Quién sabe? Pero Xiaoluo, no te preocupes, aquí conmigo, el no muerto no te hará daño. Declarado Hon Jun. Mientras tanto, Zhang Xiaoluo había agarrado un paraguas negro de la nada y estaba a punto de levantarlo por encima de la cabeza de su Xiaoluo. Para su sorpresa, Hon Jun le arrebató el paraguas después de agradecerle groseramente. El chico luego compartió el paraguas con su Xiaoluo, empujando a Zhang Xiaoluo a un lado. Su Xiaoluo estaba tan ocupada con los no muertos que no estaba al tanto de todo esto. Sin embargo, Hon Jun sonrió y miró burlonamente a Zhang Xiaoluo. Debería ir y echar un vistazo al cuerpo del no muerto, dijo con firmeza su Xiaoluo. Iré contigo, dijo Zhang Xiaoluo. Deberías quedarte en el pueblo. Solo eres un imbécil que ni siquiera puede recordar quién eres. ¿No viste lo peligroso que era el no muerto? Apuesto a que serás el primero en huir cuando aparezca otro zombi. Hon Jun empujó a Zhang Xiaoluo a un lado y convocó una bola de fuego en su palma, como si estuviera armando un espectáculo. Para con el acto infantil. Su Xiaoluo puso los ojos en blanco. Se puso el impermeable y se dirigió fuera de la barrera. Xiaoluo, no te vayas, es demasiado peligroso. Advirtió la señora Xie. Un anciano bastante bronceado dijo asintiendo. Sí, es demasiado peligroso salir de la aldea ahora. Debe ser una maldición, te dije que estamos malditos. Gritó el mismo aldeano con una cara afilada. Gouzi, ¿puedes dejar de asustarte? Dijo Hon Jun. Xie-san estaba de pie a un lado. La mayoría de los aldeanos habían llegado a la entrada, e inmediatamente entraron en pánico cuando vieron los dos cadáveres en el suelo. Se reunieron rápidamente alrededor de su jefe. Los aldeanos habían crecido bebiendo del pozo. Mientras bebieran del pozo todos los meses, no serían atacados por los no muertos, por lo que el pueblo no necesitaba la protección de los magos, pero considerando que el lugar estaba bastante cerca de las montañas Qinling, podría haber bestias demoníacas en busca de comida. También el agua del pozo no era efectiva contra las bestias demoníacas, por lo tanto, normalmente la aldea tendría uno o dos magos, y serían nombrados jefes la mayor parte del tiempo. Ahora que había aparecido un muerto viviente mutado, los magos que eran la única forma de tratar con los no muertos se volvieron extremadamente importantes para el pueblo. Xiaoluo, ve y mira qué le pasa a ese zombie. Hon Jun, ustedes dos, por si acaso hay zombies así. Fuga, deberías quedarte aquí. No eres de nuestro pueblo, entonces no has estado bebiendo el agua del pozo. Los zombies comunes también te atacarían, dijo Xie-san. El jefe Xie-san llamó a otros jóvenes intrépidos para que los acompañaran. Su Xiaoluo lo sacó y se dirigió al agujero donde la barrera rota fue barrida por las olas. El zombi terminó bastante lejos, al menos a unos 200 metros del pueblo. Los aldeanos solían evitar salir por la noche.
A pesar de que los muertos vivientes no los atacarían, ¿quién podría garantizar que no se encontrarían con criaturas que simplemente mataban cualquier cosa que vieran? Los otros tenían demasiado miedo de abandonar el pueblo. Simplemente se quedaron en la barrera y vieron al grupo partir. Era alrededor de la tarde, su rango de visión era bastante bajo debido a la lluvia. En el mejor de los casos, podían ver a 300-400 metros de distancia. Sin embargo, se volvería completamente oscuro en unos pocos minutos. Sushiaoluo, Hon-jun y otros 3 jóvenes se acercaron al cadáver podrido. Sushiaoluo era médico, por lo que no le tenía demasiado miedo a un cadáver. Se arrodilló y comenzó a inspeccionar el cadáver. ¿Puedes darte prisa? Es solo un cuerpo muerto, nada fascinante. 2 de los jóvenes hablaron con nerviosismo, demasiado asustados para quedarse aquí afuera. Hon-jun dijo con una risa. ¿Por qué están tan asustados cuando estoy aquí? Sí, es cierto, el hermano Hon-jun es un mago de fuego, un mago básico de 3er nivel. ¿No es eso bastante impresionante, incluso en el mundo exterior? Se preguntó otro joven. Creo que sí. Sushiaoluo frunció el ceño mientras se levantaba lentamente. Los demás le preguntaron de inmediato por qué los había atacado el zombi. Es solo un zombi común, concluyó Sushiaoluo. ¿Cómo es eso posible? Hemos estado bebiendo el agua del pozo durante generaciones. Deberíamos estar protegidos. Todas las familias de nuestra aldea han pasado los rituales del dios bien. ¿Por qué nos atacaría un no muerto normal? Preguntó uno de los jóvenes. Sushiaoluo se calló, ya que no podía encontrar una respuesta para la pregunta. A Hon-jun no le molestó demasiado. Estaba a punto de consolar a la chica cuando una voz extraña vino de cerca en medio de la lluvia, sonaba como si alguien arrastrara sus pies, algo masticando carne podrida, crepitantes articulaciones, etc. El sonido se hizo más fuerte en todas direcciones. ¡Oh cielos! Uno de los jóvenes gritó. Hon-jun se dio la vuelta y vio innumerables pares de ojos inyectados en sangre mirándolos. Capítulo 563. Disco de viento. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un rápido zombie se lanzó hacia adelante y agarró a uno de los jóvenes que lo arrastraban a unos pocos metros. ¡Ayuda, ayuda, ah! El joven ni siquiera podía gritar por ayuda a tiempo, ya que algunos otros zombies se lanzaron hacia él y al instante lo destrozaron. Los otros 2 jóvenes estaban estupefactos. Rápidamente huyeron hacia el pueblo. El lugar estaba completamente lleno de barro. Ni siquiera tuvieron tiempo para limpiar el barro que cubría sus caras después de tropezar varias veces mientras corrían hacia la barrera de madera. Sin embargo, los muertos vivientes eran demasiado rápidos para ellos. Unos cuantos zombies ya los estaban flanqueando desde ambos lados. Los zombies atraparon los brazos de un hombre joven, y lo siguiente que supo fue que le habían arrancado los brazos, con sangre fresca brotando de los cortes. ¡Ayuda, ayúdame! El otro joven gritó mientras apenas llegaba a la barrera de madera, pareciendo completamente perdido. El cielo se oscureció a medida que la lluvia se hacía más fuerte. Los aldeanos en la barrera de madera no sabían lo que estaba sucediendo. Solo se dieron cuenta de que la aldea estaba rodeada de zombis mutados cuando uno de los jóvenes regresó, con el cuerpo cubierto por la sangre de sus camaradas. Papá, ayuda, ayúdame. Pronto, Hon-jun, que tenía rasguños por todas partes, también regresó. Había perdido completamente su mirada confiada anterior. No era diferente al joven que también había sobrevivido. Vete, retrocede. Gritó Shie-san, quien dibujó una órbita de estrellas azul frente a él. Se convirtió rápidamente en una barrera de agua que encapsulaba la figura de Hon-jun. Hon-jun se sintió aliviado luego de recibir la protección de la barrera de agua. Tragó saliva y gritó. Hay demasiados, los no muertos, ellos, los aldeanos estaban en un completo pánico. Todavía era aceptable que hubiera aparecido un zombie mutado, pero ¿cómo era posible que la aldea estuviera ahora rodeada de zombies? ¿No estaban siendo protegidos por el dios del pozo? ¿No significa eso que son simplemente un rebaño de ovejas en medio del territorio de los lobos? ¿Xiaoluo? ¿Dónde está su Xiaoluo? Zhang Xiaoluo agarró a Hon-jun y soltó furiosamente. No sé, debería estar detrás. Hon-jun cayó al suelo. Un hedor extraño venía de sus pantalones. Zhang Xiaoluo empujó a Hon-jun y corrió hacia la barrera de madera. Fuga, no te vayas. Idiota, ¿estás tratando de matarte? Jefe, los zombies están llegando. Shie-san estaba a punto de retirar a Zhang Xiaoluo cuando se dio la vuelta y vio a unos pocos zombies con largas garras subiendo por la barrera de madera.
Sus ojos brillantes miraban el pueblo lleno de humanos vivos. Gritos hambrientos llenaron el lugar mientras más muertos vivientes aparecían en la barrera de madera del pueblo. Los aldeanos estaban totalmente estupefactos, ya que no tenían idea de cómo lidiar con estas criaturas aterradoras. «Fuga. ¿A dónde vas?» En la lluvia, una pequeña figura apareció lentamente al lado de la barrera de madera. Se dio la vuelta y vio a Zhang Xiao salir corriendo de la aldea. Zhang Xiao se detuvo en seco rápidamente. Estaba encantado de saber que su Xiaoluo había regresado a salvo. «Estoy aliviado de que estés bien», Zhang Xiao se acercó a la chica, tan nervioso que parecía bastante perdido en cuanto a qué hacer. «Los he engañado con un cebo. Regresemos al pueblo. Parece que ya no estamos bajo la protección del dios del pozo. Estamos completamente rodeados por los no muertos». Su Xiaoluo arrastró a Zhang Xiao con ella en el pueblo. Sin embargo, tan pronto como llegaron a la aldea, unos pocos zombies se encontraban en el camino embarrado, destrozando a los desamparados aldeanos con sus garras y banqueteando sus órganos. Su Xiaoluo estaba completamente aturdido por la vista. Incluso la barrera de madera se había vuelto inútil. El Ashword que alejaría a los zombies perdería su efectividad también. El pueblo estaba cubierto de gritos de agonía. Sangre fresca fue salpicada por todo el lugar. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Su Xiaoluo mientras observaba a las figuras familiares caer al suelo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Su Xiaoluo estalló en lágrimas. Ella no pudo soportar el dolor al presenciar la masacre. Todos en el pueblo eran como una familia para ella, sin embargo, ahora yacían en charcos de sangre en el barro, alimentados por los salvajes zombies. Su piel se despegó, su carne se masticó, incluso sus cráneos no se salvaron, se rompieron para que los cerebros internos pudieran ser devorados. Los aldeanos habían protegido por el dios del bien por generaciones. Los muertos vivientes que todos temían eran simplemente animales vagando sin rumbo alrededor de su aldea. Algunos dijeron que eran descendientes de alguna deidad, de ahí que las criaturas inmundas no se atrevieran a invadir la aldea sagrada. ¿Y ahora? ¿Fueron abandonados por el dios que los había estado cuidando todo el tiempo? ¿Estaba simplemente permitiendo que estas criaturas inmundas pisoteen las vidas de sus devotos creyentes? La lluvia caía fuertemente. No había ningún lugar para huir de la lluvia, similar a la invasión de los muertos vivientes, ni un indicio de misericordia era mostrado por las criaturas crueles. Zhang Xiao estaba de pie junto a Su Xiaoluo, que estaba medio arrodillado en el barro en medio de la lluvia. Levantó la cabeza, mirando al cielo con la cara en blanco. «Viento, viento». Su Xiaoluo levantó la cabeza sin poder hacer nada. Miró a Zhang Xiao, que estaba allí de pie como un tronco. Ella no podía entender lo que el chico se estaba murmurando a sí mismo. «Fuga, deberías correr, no eres de nuestro pueblo. Tal vez nuestro pueblo esté bajo una maldición, los muertos vivientes solo están aquí para darnos caza», dijo Su Xiaoluo en voz baja. Viento, Zhang Xiao estaba en el mismo lugar. Su Xiaoluo no notó una débil órbita azul que se formaba bajo sus pies. Sin embargo, el proceso parecía extremadamente agotador, como si el recuerdo en su mente hubiera llegado a un bloqueo. El patrón de estrella se estaba rompiendo intermitentemente. Viento, disco de viento. Finalmente, el patrón de estrella apareció en su mente. Se invocó una ráfaga al azar alrededor de Zhang Xiao. A medida que subconscientemente levantó la mano, la lluvia en el aire comenzó a girar en espiral y girar rápidamente en una hélice. Era viento. Un viento poderoso obstruyó el camino de la lluvia. Las gotas de lluvia fueron succionadas por el tornado, convirtiéndolas en un dragón de agua. El Windisk apareció en el camino de la aldea, atrayendo a los zombies que estaban masacrando a los aldeanos. El tornado avanzó, arrancando las chozas de madera. Los parches de hierba y troncos también fueron arrastrados al disco de viento, rompiendo a los zombies en pedazos mientras giraban dentro del tornado. El viento era extremadamente fuerte, pero no dañó a ninguno de los aldeanos. Solo se movía hacia los zombies. Capítulo 564. Muestra de destreza. No muchos zombies habían invadido el pueblo, sin embargo, solo algunos de ellos fueron suficientes para provocar una masacre en el pueblo. El jefe Xie-san no pudo salvar a tanta gente a la vez, sin embargo, el tornado salvaje inmediatamente barrió a los 4 zombies en el aire y los convirtió en carne picada. Los aldeanos que fueron salvados por el tornado miraron a Zhang Xiao con incredulidad.
Su Xiaoluo también estaba mirando a Zhang Xiao con asombro mientras controlaba el viento. Ella especuló que Zhang Xiao era un cazador que había salido en una aventura, pero nunca pensó que él sería un mago intermedio. El jefe Xie-san estaba teniendo problemas para matar a los zombies. No pudo matar a los zombies en un corto periodo de tiempo, pero el disco de viento de Zhang Xiao simplemente mató a los 4 zombies en un instante. Disco de viento, trampa del cielo. Zhang Xiao dibujó otro patrón de estrella, convocando un tornado más fuerte. Los vientos feroces formaron una gruesa pared de viento, con los aldeanos dentro. Zhang Xiao controlaba la pared de viento, no dejando que el viento se contraiga más. Los aldeanos de pie dentro de la pared estaban protegidos por el tornado. Los zombies se rompieron al instante cuando se lanzaron a la pared de viento creada por su Skiesnare. Los zombies eran estúpidos. Solo sabían que saltar sobre cualquier objetivo vivo. El disco del viento. Skiesnare estaba protegiendo a una docena de aldeanos, pero mientras más hambrientos eran los zombies, más fuerte era el impulso que los impulsaba a estrellarse contra la pared del viento y matarse a sí mismos. Casi 10 zombies fueron completamente aniquilados por el disco de viento. Skiesnare, devolviendo el lugar a la calma. Los 2 hechizos de viento se desvanecieron del cielo después de matar a más de una docena de zombies que habían invadido la aldea. Los aldeanos casi tuvieron la necesidad de caer de rodillas y expresar su gratitud al dios del viento. Cuando el jefe Xie-san mató al último zombie, miró al joven flaco a quien había llamado incrédulo. Xie-san sabía que no tenía oportunidad de enfrentar a todos los muertos vivientes solo. En el momento en que los zombies invadieron el pueblo, supo que todo el pueblo iba a ser masacrado. Para su sorpresa, las criaturas que iban a destruir el pueblo fueron eliminadas por el niño. Xie-san sabía que el niño era probablemente un mago, pero nunca escuchó de nadie a su edad con una fuerza tan sobresaliente. ¿Por qué demonios estás llorando? ¿Es hora de eso ahora? Escóndete en el pozo rápido. Gritó el jefe Xie-san a los aldeanos que no tenían forma de protegerse. La invasión no duró mucho, pero una docena de aldeanos estaban muertos y muchos más heridos. Los cielos sabían si había más muertos vivientes esperando afuera. Como jefe, tenía que tomar la decisión. Había una cueva en la pared, un lugar para refugiarse cada vez que ocurría una emergencia. La cueva estaba herméticamente cerrada, oculta entre capas de rocas, donde los muertos vivientes no podían llegar. Solo necesitaban traer comida, agua y cosas para calentarlos en la cueva. Sin tiempo para llorar por los muertos, los aldeanos rápidamente empacaron sus cosas y huyeron a la cueva en el pozo. Todavía no estaba completamente oscuro, pero el pueblo estaba desierto. Solo quedaba un chorro de sangre en el centro del pueblo. No tuvieron tiempo de lidiar con los cadáveres. Los cadáveres de los que habían muerto una muerte horrible fueron empapados en agua. Lo más extraño es que, aparte de los zombies que habían invadido el pueblo, no había ningún zombie que se dirigiera hacia el pueblo. La verdad era que todavía había muchos muertos vivientes saliendo de la tierra, pero ninguno de ellos parecía interesado en el pueblo. Incluso cuando captaron el olor a sangre que venía de más allá de la barrera de madera, todavía deambulaban sin rumbo fijo. La lluvia se aligeró, las gotas de lluvia como agujas. Fuera de la aldea, un impermeable gris tejido se hizo visible en las cortinas de la lluvia. Un enorme sombrero de paja de bambú cubría la cara de la persona. Uno apenas podía ver su mandíbula ligeramente puntiaguda. El hombre caminó hacia la entrada del pueblo y miró hacia los charcos de sangre que había delante. «Hay otro mago», dijo el hombre con voz gélida. Junto al hombre estaban unos cuantos zombies voluminosos que emitían algunos gritos desagradables. Estaban a pocos metros de distancia, pero no lo estaban atacando, sino que estaban parados unos pasos detrás de él, como sus subordinados. «Los cadáveres son tus premios», dijo el hombre sin emociones. Siguiendo las palabras, los zombies se abalanzaron sobre los cadáveres esparcidos por el pueblo como perros de caza. ¿Creen seriamente que van a estar a salvo en la cueva dentro del pozo? Ja 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 ja. El hombre se dio la vuelta y desapareció bajo la lluvia. Su siniestra risa se fusionó con la lluvia y se hizo eco en el cielo sobre el pueblo. La lluvia duró 3 días seguidos. Por suerte, Mofan era un hombre optimista. Simplemente usó una rama para dibujar cuadrados en el suelo y jugó 5 en fila con Yurru para deshacerse del aburrimiento. La lluvia está parando, podemos continuar con nuestro viaje. Ali entró por la entrada y le dijo al grupo. ¿Qué, todavía estás pensando en ir a Ua Village? Shorty miró a todos. Tenemos que hacerlo, dijo Mofan. Mengi asintió también.
Escucha, sé que ustedes dos son fuertes, pero escuché que hay un abismo oscuro cerca de Ua Village. Si nos metemos descuidadamente en él, incluso 100 vidas no serán suficientes para salvarte. Dijo Shorty. O nos devuelves el dinero, o lideras el camino, dijo Mofan de inmediato. No hay reembolso. Dijo Shorty. Entonces sigue con eso. También tengo que visitar Ua Village. Han pasado muchos años desde la última vez que regresé a Sunigoad Village. Aunque no entiendo por qué mi tío me impidió volver cada vez, siento que tengo que encontrar la verdad ahora que el pueblo ha desaparecido, declaró severamente el hombre musculoso. El hombre musculoso se llamaba Fan You Miao. Cuando el desvergonzado Mofan aprendió su nombre, casi se echó a reír durante una hora. Fan You Miao era de Sunigoad Village. No le gustaba el estilo de vida tradicional del pueblo, por lo que pasó algunos años en la ciudad. Sin embargo, cuando hizo una visita al pueblo hace unos años, su tío le dijo que no volviera más. Inicialmente, Fan You Miao pensó que los aldeanos lo estaban echando, suponiendo que había traicionado su creencia tradicional, por lo que terminó quedándose en la antigua capital. Sin embargo, no esperaba que toda la aldea simplemente desapareciera en el aire. Él todavía trataba a los aldeanos como a su familia, por lo que sintió la necesidad de buscar la verdad, y la única manera era visitar Ua Village. Solo Shorty tuvo la necesidad de volver, por lo que básicamente se vio obligado a seguir al grupo. El viaje a Ua Village fue sorprendentemente tranquilo. Tropezaron con paquetes de zombies, pero con facilidad maniobraron para pasarlos con el ajo de ceniza. Sin embargo, cuando llegaron a la aldea de Ua, el grupo se quedó completamente estupefacto cuando vieron que la aldea también estaba desierta. ¿Por qué la gente de Ua Village también desapareció? Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 565. Alejándose. El grupo entró en el pueblo y vio el desorden en el camino, las chozas de madera destruidas, los parches de hierba esparcidos por el lugar y las manchas de sangre de color marrón. Obviamente, el lugar fue atacado recientemente, pero ¿por qué el pueblo estaba completamente vacío? Suspiro, tengo mucha sed. Esperemos que el pozo esté limpio. Shorty se dirigió al pozo en el centro de la aldea. Asomó la cabeza y miró hacia el pozo, pero todo lo que vio fue la oscuridad. Cuando estaba pensando en una manera de conseguir una bebida, de repente apareció una cara que se detuvo justo enfrente de Shorty. Las dos caras se pusieron pálidas al instante, con Shorty cayendo de nuevo al suelo mientras un fuerte golpe vino del pozo. El grupo se dio la vuelta e inmediatamente supo que había alguien en el pozo basado en la reacción de Shorty. Cuando sacaron al hombre del pozo, el joven que estaba empapado dejó escapar un suspiro de alivio cuando supo que todos eran seres humanos vivos. ¿Eres Hon-jun? El hombre musculoso rápidamente dio un paso adelante después de reconocer al joven. ¿Y tú eres, eres You Miao del otro pueblo? Hon-jun reconoció al hombre musculoso. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué no hay nadie más? ¿Sabe dónde está la gente de nuestro Sunigoad Village? Dijo Fan You Miao. No sé dónde está su gente, pero tendré que decirles a los demás en el pozo. Es muy probable que se asfixien si no salen pronto, dijo Hon-jun. El pozo no era enorme, pero Mofan estaba completamente atónito cuando más de 100 personas salieron de él. ¿Qué tan profundo fue el pozo, para poder contener a tanta gente? Los aldeanos se turnaron para salir del pozo y se reunieron alrededor del lugar. No se atrevieron a abandonar la zona. Finalmente, cuando un hombre y una mujer salieron del pozo, Mofan miró al joven con los ojos muy abiertos. Mofan pensó que el hombre se acercaría a él, pero simplemente estaba de pie junto a la mujer. El hombre ni siquiera mostró ninguna reacción cuando pasó junto a Mofan, como si fueran completos desconocidos. Mofan se quedó atónito por un momento, recuperándose del shock. Rápidamente agarró el brazo de Zhang Xiao antes de seguir caminando. ¿Qué estás haciendo? Dijo Su Xiaoyu, mirando al forastero que estaba agarrando a Zhang Xiao. ¿No me conoces? Mofan le preguntó a Zhang Xiao, sorpresa en toda su cara. Zhang Xiao también estaba mirando a Mofan, con la cara confundida. ¿Lo conoces? Su Xiaoyu soltó con una oleada de alegría. Mofan abrió la boca. Miró a Zhang Xiao con una cara en blanco, luego a la mujer, que estaba reaccionando de manera extraña. ¿Podría ser esta la llamada amnesia? La persona era Zhang Xiao sin lugar a dudas. A pesar de que estaba aún más delgado que antes, pero Mofan podía reconocerlo con solo mirar el pelo en sus piernas. Mofan miró a Zhang Xiao, quien no lo reconoció. A pesar de que el chico había perdido la memoria, Mofan todavía lo tomó en sus brazos y le dio un gran abrazo.
Todo está bien, siempre y cuando estés vivo. Todo está jodidamente bien, rey. Mofan le dio una palmada en la espalda al chico y respiró hondo. La luz del sol atravesaba las nubes grises en el cielo, brillando tenuemente sobre el pueblo. La lluvia había cesado, pero las nubes no se aclararon, acumulándose sobre el área de Xianchi como de costumbre. Fuga, oh, Zhang Xiaou, pensé que ibas a ser un tronco por el resto de tu vida. Alguien está aquí para traerte de vuelta, dijo Su Xiaoluo con una sonrisa floreciente. No me voy, espetó Zhang Xiaou, como si temiera perder algo. ¿Por qué? Tu amigo dice que eres un soldado. Él te va a traer de vuelta para que recibas tratamiento. Tal vez tengan alguna forma de curar tu amnesia, dijo Su Xiaoluo. Yo, Zhang Xiaou, no entendía cómo expresar sus pensamientos. Simplemente miró a Su Xiaoluo. Mofan se hizo a un lado. Podía decir fácilmente que Zhang Xiaou, que carecía de memoria, dependía mucho de la chica. Pensándolo bien, después de que Mofan miró las cicatrices en Zhang Xiaou, especialmente el largo corte en la parte posterior de su cabeza, supo que el tipo solo tuvo la suerte de sobrevivir porque Su Xiaoluo lo había encontrado. Hong Jun se acercó a Zhang Xiaou y Su Xiaoluo y les dijo, ¿qué hay de irse y no irnos? Todos hemos decidido. ¿Deberíamos ir a la antigua capital mientras todavía es de día, nos vamos del pueblo? Preguntó Su Xiaoluo. Sí, el pueblo ya no es seguro. Todos vamos a morir aquí si nos quedamos por más tiempo, dijo Hong Jun. Hong Jun luego señaló en una dirección, donde el jefe Xie-san llevaba a los aldeanos a empacar sus cosas. Estoy de acuerdo en que todos ustedes también deberían abandonar este lugar, asintió Mofan. Está bien, Zhang Xiaou, iremos juntos, Su Xiaoluo tenía una sonrisa. Zhang Xiaou asintió continuamente. Parecía que se había convertido totalmente en el subordinado de Su Xiaoluo. Él simplemente iría a donde ella fuera. Mofan sacudió la cabeza con impotencia cuando vio la reacción de Zhang Xiaou. He venido hasta aquí buscándote, y aquí estás recogiendo polluelos. Los aldeanos no llegaron a un acuerdo. Los que eran tercos insistieron en quedarse. Prefieren quedarse en el pozo que abandonar el pueblo. En su opinión, morirían aún más rápido si abandonaran el pueblo. El jefe Xie-san había decidido irse, por lo tanto, simplemente podía reunir a los que estaban dispuestos a irse. Sin embargo, la cantidad de personas que estaban dispuestas a irse fue menor de lo que él esperaba. La mayoría de la gente había elegido quedarse. Mira al pueblo, ¿te vas a quedar y esperar tu muerte? Su Xiaoluo les dijo ansiosamente a los aldeanos obstinados. Sí, salgamos todos juntos. Solo te matarán los muertos vivientes. Ya no estamos protegidos, dijo el joven llamado Gouzi. Hemos decidido, un hombre de mediana edad simplemente se sentó en el suelo junto al pozo. El viaje a Ancient Capital tomaría al menos 2 o 3 días, lo que significa que tendremos que pasar al menos 2 noches en libertad. Eso es bastante suicidio, dijo una mujer. Los amigos de Zhang Xiaou nos acompañarán a la antigua capital. Estaremos a salvo una vez que alcancemos los muros exteriores, continuó Su Xiaoluo para persuadirlos. ¿Cómo podrían unos cuantos niños posiblemente manejar a esas criaturas ahí fuera? No nos iremos. Nos estamos quedando sin tiempo. Si ustedes se van, deben seguir adelante, perder más tiempo aquí harían más peligroso el viaje, dijo un anciano. Su Xiaoluo se mordió los labios, sin saber qué hacer. Los que se quedaron seguramente acabarían muertos. A los muertos vivientes no les importaba si estaban bebiendo el agua del pozo. Habían ignorado por completo la barrera hecha de madera de fresno. Esconderse dentro del pozo era solo una solución temporal. No los protegería para siempre. Es inútil tratar de convencerlos, ya que han tomado una decisión. Los que se van deben reunirse en la entrada. Nos marcharemos en 10 minutos. Asegúrate de llevar suficiente ash garlic contigo, dijo el jefe Xie-san con decisión. Capítulo 566. Acompañando a los aldeanos. Había una treintena de personas dispuestas a abandonar el pueblo, la mayoría jóvenes. Xie-san dejó escapar un suspiro cuando vio que tantos habían decidido quedarse en la aldea. Su Xiaoluo trató de convencerlos, pero solo se les instó a que se fueran antes. Quedándose sin otra opción, aquellos que habían decidido irse empacaron sus cosas y se fueron a la antigua capital. Mofan estaba bastante confundido cuando se dirigieron a la entrada. Se suponía que la gente de las aldeas estaba bajo el efecto de Ash Garlic naturalmente. Por ejemplo, mientras su grupo estaba involucrado en la batalla intensa, el hombre musculoso estaba perfectamente ileso.
Ninguno de los muertos vivientes se molestó en atacarlo. Si ese fuera el caso, ¿no estarían seguros en su camino hacia la antigua capital? ¿Por qué todos parecían tan nerviosos, sin importar si estaban abandonando el pueblo o no? Te dije que la aldea está maldita. Vas a morir si te quedas aquí, vamos, dijo el joven llamado Gouzi. Gouzi, basta con tu mierda, regañó Shie-san. Salir de la aldea significa abandonar la enseñanza de nuestros antepasados. Ni siquiera sobrevivirás a la noche, solo deberías quedarte en la aldea. Todavía estamos protegidos por el dios del bien, refunfuñó una anciana ante el grupo. Izquierda. Muchos con pensamiento tradicional decidieron quedarse. Como resultado, el número de personas que abandonan el pueblo se redujo aún más. Mofan no pudo hacer la llamada correcta. No podía decir si quedarse en el pueblo o ir a la antigua capital era más seguro para los aldeanos. No tenía derecho a decidir por los aldeanos. Todo lo que sabía era que ayudaría a acompañar a la gente de Sushiaolu a la antigua capital, ya que ella había salvado la vida de su hermano. Había alrededor de 30 personas en el grupo. Para Mofan, Liu Ru, Fan Youmiao y Shorty, simplemente regresaban por la misma ruta. Menge y sus dos subordinados no se quedaron en Villaje por mucho tiempo. No estaban interesados en escoltar a los aldeanos, por lo que se despidieron del grupo y se fueron solos. Cuando Menge se fue, Mofan todavía sentía curiosidad por saber por qué los tres habían llegado a esta tierra caótica. ¿Qué estaban tratando de encontrar y lograr? La temporada actual tuvo un día más corto y una noche más larga. Además de eso, el clima nublado fortaleció aún más la presencia de la muerte. Cuanto más fuerte es la presencia de la muerte, mayor es el número de muertos vivientes que aparecerían. Sin necesitar comida, los muertos vivientes solo podían confiar en la presencia de la muerte para seguir evolucionando. Era lo mismo con las bestias demoníacas que necesitaban ser más fuertes. Los aldeanos estaban en buena forma física. El grupo logró avances significativos durante el día. Fue seguro durante el día, por lo tanto, todos se relajaron durante el viaje. Sin embargo, después de las 3 de la tarde, una sensación de inquietud comenzó a asomar sobre el grupo, que siguió creciendo con el paso del tiempo. Ninguno de los aldeanos podía decir si todavía estaban bajo la protección del dios del bien. No tenían idea de si el amigo de Zhang Xiao era confiable, tampoco. Tomemos esta ruta. No tenemos que pasar por Sunigoad Villaje, dijo el jefe Shie-san a Mofan. ¿Es más rápido de esta manera? Mofan miró el mapa y vio que al tomar una ruta recta, todavía pasarían por Sunigoad Villaje. Esa ruta está pasando por un terreno pulsante. Puede parecer más corto en el mapa, pero tomará más tiempo. Créeme, conozco mejor este lugar, respondió el jefe. Mofan asintió y siguió la guía del jefe Shie-san. El día gradualmente se volvió oscuro. Los aldeanos obviamente confiaban en el jefe Shie-san y Hon Jun más. Se acercan a los dos. No sería sorprendente que terminaran abrazándolos fuertemente. Sushiaoluo también estaba rodeado de algunas personas. La niña era bastante reputada en el pueblo. Algunos de ellos la siguieron subconscientemente. Lo más importante, el hombre retrasado que Sushiaoluo había salvado era increíblemente fuerte. Simplemente había eliminado a los zombies que habían invadido el pueblo con 2 hechizos de viento. Liu Ru, cuida a los niños en la parte de atrás, dijo Mofan. Liu Ru asintió y dijo, cuídate. Revisaremos la situación. Tenemos a Ashgarlik, y los aldeanos están bajo la protección de su dios. Si los muertos vivientes no nos atacan, simplemente pasaremos por delante de ellos. Admitido. La ruta que el jefe había seleccionado era mucho más suave. Cuando la noche llegó inevitablemente, los gritos de hambre de los muertos vivientes vinieron de todas direcciones. Hermano Mofan, si los no muertos nos atacan, no podremos proteger a tanta gente. Shorty se acercó a Mofan y le susurró. Mofan también lo sabía. Simplemente esperaba que los aldeanos todavía estuvieran protegidos por su dios. Parece que, no se están enfocando en nosotros. Shorty miró a los muertos vivientes que se habían despertado lo antes posible. Mofan contuvo el aliento. El grupo procedió. Normalmente, la presencia de un grupo tan grande seguramente atraería a los no muertos, pero incluso cuando el grupo había viajado 1 kilómetro, los no muertos todavía no mostraban ninguna reacción. Esto implicaba claramente que tanto el ajo de ceniza como la protección aún eran efectivos. Cuando los aldeanos vieron que los muertos vivientes los ignoraban como de costumbre, inmediatamente dejaron escapar un suspiro de alivio. Su ritmo se hizo más relajado.
De lo contrario, se sentía como si cada uno de sus pasos estuviera caminando sobre las uñas. Extraño, si todavía estamos protegidos, ¿por qué los zombies invaden nuestra aldea? Sushiaolwo estaba completamente confundido. Esto significa que esos zombies fueron mutados. Parece que no tiene sentido que nos alejemos de la aldea ahora, admitió Honjun. Honjun seguiría a Sushiaolwo donde quiera que ella fuera, como si el chico hubiera olvidado por completo que había huido solo de su vida cuando antes estaban en peligro. Sushiaolwo nunca tuvo una buena impresión de él, y ahora, solo su existencia era molesta para ella. Ya es suficiente. De cualquier manera, estaremos seguros cuando lleguemos a la antigua capital. El jefe Shie-san estaba decidido a alejarse. Mo-fan miró al jefe Shie-san. De alguna manera sintió que el jefe estaba escondiendo algo. Después de todo, el jefe de una aldea generalmente obedecía las reglas de la aldea estrictamente. El grupo quedó ileso durante toda la noche. Como todos estaban aliviados de que los muertos vivientes no los atacaron durante la noche, estaban aún más confundidos acerca de por qué su aldea fue atacada. La noche no representaba ninguna amenaza, y las nubes se habían despejado al día siguiente. Después de un breve descanso, el grupo continuó su viaje hacia la antigua capital. Hermano Mo-fan, ¿qué dices? Shorty le dio un codazo a Mo-fan y susurró. ¿Cómo podría saberlo? No estoy familiarizado con este lugar. Mo-fan miró a Shorty, que parecía tener algo que decir. Levantó las cejas y preguntó. ¿Has notado algo? Jeje, para ser honesto, sé algo, y es de antes de conocer a Fan You Miao, capítulo 567. Emboscados en el día. Solo dilo. Dijo Mo-fan en un tono desagradable. ¿Recuerdas la cueva que solíamos esconder de la lluvia? Shorty miró deliberadamente a los aldeanos y les preguntó después de saber que estaban todos atrás. Sí, el que encontraste cuando estás cazando una bestia de sangre. ¿Qué pasa? Después de matar a la bestia de sangre, decidimos descansar en Sunigoat Village. Sin embargo, nos encontramos con un equipo de exploradores en el camino que acababa de dejar Sunigoat Village. Nos repusieron, así que regresamos a Ancient Capital de inmediato. Usando este camino. Poco después de regresar a la antigua capital, escuchamos que el equipo de exploradores desapareció. Shorty bajó la voz, como si no quisiera que nadie lo escuchara. Estaba tranquilo cuando se dio cuenta de que solo el tipo que había perdido la memoria estaba cerca de Mo-fan. Es muy probable que los muertos vivientes los hayan matado en la naturaleza. El escuadrón de mi hermano también fue emboscado por los no muertos en su viaje. Mo-fan miró a Zhang Xiao a su lado. Lo asumí también, pero ¿sabes lo que nos dijo el equipo de Scouts cuando nos encontramos con nosotros? Shorty tenía una sonrisa malvada. ¿Qué dijeron? Preguntó Mo-fan. Nos dijeron que Sunigoat Village está completamente vacía. Nos dijeron que no tiene sentido ir allí, dijo Shorty. Mo-fan estaba completamente confundido. Sin embargo, Zhang Xiao, que también estaba escuchando los susurros entre los dos, se estremeció violentamente cuando sus ojos en blanco se abrieron. ¿No crees que es extraño? El jefe también está evitando el camino a Sunigoat Village. Es obvio que el jefe no quiere que vayamos allí, agregó Shorty. Mo-fan miró a Shie-san y cayó en pensamientos profundos. El grupo continuó con el viaje. Todos quedaron ilesos durante la segunda noche. Estaban bastante cerca de la antigua capital después de la segunda noche. Llegarían hoy cerca de la antigua capital. Es de día, seguiremos adelante una vez que todos estén listos. Deberíamos llegar a la antigua capital antes de la noche, gritó Honjun, despertando a todos. Honjun, pasaste unos años aprendiendo magia fuera del pueblo. ¿Puedes encontrar lugares donde podamos vivir una vez que lleguemos a la antigua capital? Preguntó una mujer. No te preocupes, no te preocupes. Honjun le dio unas palmaditas en el pecho, dando a entender que él se encargaría de todo. Suspiro, siento que estamos a salvo ahora. Pensé que estábamos abandonados por el dios del bien. Gouzi, mira cómo has asustado a todos. Los aldeanos se sintieron más cómodos, cada uno con una leve sonrisa en la cara. El grupo se había mantenido a salvo durante 2 noches seguidas, y su viaje terminaría después de hoy. Sus vidas ya no estaban en peligro. Como era de día, todos estaban más dispersos por todo el lugar. Mo-fan se mantuvo al frente del grupo. Shorty nunca dejó de hablar. El chico se acercó a Mo-fan para jactarse de sus logros. Mo-fan resopló con desdén en Shorty y simplemente se jactó de sus logros en Bo City. Así que eres de Bo City. Conozco a algunos amigos de allí, exclamó Shorty, sorprendido. ¿Cómo conoces a la gente de Bo City?
Mofan estaba confundido. Oh, hablé mucho con ellos. Fueron traídos aquí para quedarse en la antigua capital después de la calamidad. Se les dijo que vivieran en las afueras en el pasado, pero un joven rico llamado Mubai compró una calle para vender Magic Ores, entonces los refugiados de Boss City terminaron trabajando para él, dijo Shorty. Mofan se sobresaltó, pero luego recordó los arreglos hechos después de la calamidad. Los refugiados de la ciudad de Boss se organizaron en lotes. El primer lote se asignó a las afueras de Shanghái, mientras que el segundo se envió a Ancient Capital. Mofan eligió Shanghái, y estuvo dispuesto a quedarse en el límite de la ciudad como esperaba. Ahora que Shorty lo había mencionado, inmediatamente recordó que el otro lote fue enviado aquí a la antigua capital. Era raro toparse con personas de su ciudad natal. Tendría que visitarles pronto, también vendía Magic Ores a sus tiendas a veces, dijo Shorty. ¡Ah! De repente, un grito de agonía salió de detrás de ellos. El grito fue distorsionado debido a gran dolor. El repentino sonido simplemente dio a todo el grupo un gran susto. Shorty dejó de hablar al instante, mientras que Mofan se dio la vuelta rápidamente y vio niebla de sangre en el cielo, seguidos por los aldeanos que gritaban y huían en pánico. No muertos, son los muertos vivientes. Mi tío está siendo arrastrado, muerto, está muerto. Ah. Otro chillido aterrador apareció. Una mujer que huía con miedo cayó al suelo después de tropezar. Una larga garra brotó del suelo suelto. Su increíble fuerza penetró instantáneamente en el cuerpo de la mujer, dejando a quienes lo presenciaron con una sensación incómoda en sus estómagos. Hay uno aquí. Ayúdame. ¡Ayuda! No te asustes, todos mantengan la calma, los aldeanos que corrían más lejos eran la presa más fácil para los no muertos. Mofan escaneó rápidamente el lugar y vio a los muertos vivientes que se suponía que eran nocturnos saliendo del suelo y atacando a los aldeanos que huían. Solo habían pasado unos segundos, pero todo el lugar tenía sangre salpicando por todas partes. Mierda, estos muertos vivientes están locos, matando a personas en el día. Gritó Shorty. Dirígete a un lado. Liu Ru, protege a los niños, no dejes que se escapen en pánico, gritó Mofan. Más muertos vivientes aparecían desde el suelo. La protección de los aldeanos era completamente inútil. De hecho, los no muertos solo atacaban a los aldeanos. Normalmente, los muertos vivientes se alimentarían de sus objetivos después de atraparlos. Los zombies en los alrededores simplemente se apilarían encima de otro, siguiendo el olor a sangre fresca. Sin embargo, los muertos vivientes que los estaban atacando no se estaban alimentando. Continuaron cazando el siguiente objetivo hacia abajo. Fue una masacre sangrienta. Rayo. Swift Star Wolf. Giant Shadow Spike. Mofan estaba furioso cuando vio a los aldeanos siendo asesinados. No estaba de humor para preservar su fuerza. Simplemente usó cada movimiento que pudo. Sin embargo, los aldeanos ya habían perdido la cabeza y corrían en todas direcciones. Incluso Mofan no pudo salvar a todos en tales circunstancias. Solo podía verlos ser destrozados por los zombies. Ouzi, Rock Barrier. Mofan estaba a punto de decirle a Zhang Xiao que lanzara el hechizo, pero parecía que la amnesia no le había quitado su racionalidad. Siguió sus instintos y lanzó el hechizo de tierra intermedio. Dos barreras de roca consecutivas rápidamente formaron muros alrededor del grupo, impidiendo que los aldeanos corran demasiado lejos y bloqueando la entrada de los zombies. Mofan saltó a la barrera y le gritó a Liu Ru, que todavía estaba fuera de las paredes, Liu Ru, reúne a todos los niños dentro de la barrera. Zhang Xiao ha fortalecido el terreno en esta área. No habrá ningún muerto viviente saliendo. Capítulo 568. El niño no muerto. Todo había sucedido tan rápido. Todos fueron tomados por sorpresa. ¿Quién hubiera pensado que los muertos vivientes que solo aparecerían en la noche los emboscarían durante el día y parecían extremadamente ansiosos por asesinarlos? Después de que Mofan finalmente logró controlar la situación, la mitad de los aldeanos habían muerto. Mofan comenzó a matar a los zombies tan pronto como tuvo lugar la emboscada. Si los aldeanos no hubieran corrido en todas direcciones y permanecieran juntos, las únicas víctimas habrían sido las que fueron atacadas primero. Mofan podría simplemente destruir a la mayoría de los zombies que salen del suelo con un solo hechizo. Desafortunadamente, a pesar de advertir a los aldeanos que no se asusten cuando algo sucedió, se habían olvidado totalmente de ello. Su instinto de correr simplemente los lleva a callejones sin salida. La barrera de roca de Zhang Xiao fue bastante efectiva.
De alguna manera, había colocado una pared que rodeaba al grupo en un círculo. Los aldeanos estarían a salvo mientras permanecieran dentro del círculo, ya que los muertos vivientes tendrían que escalar una pared que tenía alrededor de 7 a 8 metros de altura. El jefe y Shorty se pararon en la parte superior de la pared para evitar que los muertos vivientes llegaran a la cima. La capacidad de salto de los zombies era solo promedio, pero sus garras eran muy afiladas, lo que les permitía escalar la pared rápidamente. Los dos fueron responsables de matar a los zombies que estaban escalando la pared. Zhang Xiao estaba dentro del círculo. Además de mantener la barrera de roca, también estaba atento a cualquier zombie que intentara entrar en el círculo. Mo Fan y Liu Ru estaban fuera de la pared. Varios aldeanos seguían corriendo salvajemente al aire libre. Estaban tratando de salvarlos. No muy lejos, Liu Ru estaba levantando al aldeano llamado Gouzi como si estuviera recogiendo a una pequeña pollita. El aldeano parecía que se le había dado un buen nombre, ya que los perros eran difíciles de matar. Algunos otros zombies estaban persiguiendo a otro aldeano de mediana edad, pero ninguno de ellos parecía estar interesado con ese tipo después de que Liu Ru vino a rescatarlo. «Ayuda, ayúdame». Un niño pequeño gritó. Sus piernas fueron desgarradas por un zombie. La herida profunda había alcanzado sus huesos. Agarrando a Gouzi con una mano, Liu Ru se adelantó y se deslizó en el aire antes de aterrizar justo antes del niño. Liu Ru soltó a Gouzi. Ella apretó sus manos en garras y barrió a los lados. 10 parpadeos carmesí como pulpos de color sangre atacaron a los 3 zombies que corrían hacia ellos. Los 3 zombies fueron cortados en varias secciones por las hoces de color sangre. Sus cuerpos se pusieron rígidos y cayeron junto a Liu Ru. «Niño, quédate detrás de mí», Liu Ru ayudó al niño a levantarse. En ese instante, Gouzi miró al joven e inmediatamente tuvo una expresión extraña. Señaló con su dedo tembloroso al niño al que Liu Ru estaba ayudando y gritó. «Él, no es de nuestro pueblo». Sin embargo, era demasiado tarde cuando Gouzi gritó. Tan pronto como Liu Ru fue a ayudar al niño, una sonrisa misteriosa apareció en su cara pálida. Alcanzó la mano que estaba escondiendo con su cuerpo hacia adelante, al que solo le quedaban huesos blancos, la mano con solo huesos blancos estaba afilada como una daga, apuñalando ferozmente el corazón de Liu Ru. Un parpadeo helado apareció en el aire. Liu Ru estaba muy cerca del niño. No había manera de que ella pudiera reaccionar a tiempo. La mano del niño entró directamente en el pecho de Liu Ru a través de su corazón. La cara de Liu Ru estaba llena de incredulidad. No esperaba que el niño también fuera un no muerto, y uno que poseía una mente tan viciosa. El niño era un tipo diferente de no muerto en comparación con los zombies. Eso es lo que obtienes por ser un entrometido, ahora muere. El niño no muerto se echó a reír. Sacó su mano del pecho de Liu Ru y estaba a punto de disfrutar su sangre fresca, sin embargo, cuando retiró la mano hacia él, se sorprendió al descubrir que la mano no tenía ni una gota de sangre. El niño estaba aturdido. Él no podía entender por qué no había signos de sangre en su mano después de haber apuñalado el corazón de la mujer con él. No estaba moviendo su mano tan rápido. Saber cómo engañar a alguien de tu edad, de una manera tan cruel, Liu Ru miró al niño no muerto sin mostrar ningún signo de dolor. Sus ojos mostraban un indicio de decepción en su lugar. ¿Cómo es esto posible? El niño no muerto gritaba como si acabara de ver un fantasma. La hermana ahora te enviará a la reencarnación. Deja de tratar de lastimar a la gente. Liu Ru sonrió, mostrando completamente el encanto natural de la tribu de sangre. La puñalada en el corazón de Liu Ru no obstaculizó su movimiento. Ella simplemente agarró al niño no muerto por su garganta y de repente aplicó una gran fuerza. El niño no muerto todavía estaba experimentando un gran miedo cuando su cuello fue roto por Liu Ru. Su cabeza inclinada hacia los lados con la misma expresión aterrorizada, la sonrisa de Liu Ru no desapareció cuando miró al niño no muerto que murió después de que le rompieran el cuello. Deja de burlarme de mí. Nunca he visto a un no muerto que muriera después de romperse el cuello. Los ojos de Liu Ru se curvaron en forma de crescentes cuando vio al niño no muerto que fingía estar muerto. Al decir esto, Liu Ru movió lentamente su mano hacia el cráneo del niño no muerto, como si fuera a acariciar su cabeza con suavidad. No. El niño no muerto suplicó horriblemente cuando se dio cuenta de la intención de Liu Ru. Liu Ru no mostró ninguna piedad. Su dedo índice se convirtió en una larga garra, que extendió y penetró la cabeza del niño no muerto desde arriba. Los muertos vivientes tenían algo como un cristal que les permitía moverse, similar al corazón de un humano.
Mientras el cristal no fuera destruido, los muertos vivientes no morirían. Liu Ru pronto descubrió el cristal no muerto en el cerebro del niño no muerto. Simplemente aplastó el cristal con su garra y envió a los muertos vivientes al inframundo. El cristal fue perforado por la garra, dejando al niño muerto viviente llorando en agonía. El gas negro salió inmediatamente de los orificios de su cara, como si hubiera extraído toda la energía de su cuerpo. El niño no muerto se convirtió en un cadáver seco en unos pocos segundos. Después de confirmar que el niño no muerto estaba muerto, Liu Ru se puso de pie y cayó en pensamientos profundos. Ella no entendió. Los no muertos que había encontrado antes eran todos zombies y esqueletos. ¿Por qué un muerto vivo aparece de la nada? Sígueme, no huyas solo, le dijo Liu Ru a Gouzi, que estaba detrás de él. Gouzi se quedó en su lugar. No se atrevió a dar un paso, como si estuviera completamente congelado. Hace un momento, pensó que estaba a salvo, pero la mujer, ¿qué quería decir con que nunca había visto a un no muerto que muriera después de haberse roto el cuello? Su corazón fue pinchado justo en ese momento. Gouzi simplemente sintió que iba a tener una crisis mental. Era una nueva pesadilla tras otra. Capítulo 569. 6 aldeas fueron borradas. Mo Fan estaba usando sus dos manos, el relámpago púrpura y las llamas rojas ardiendo entrelazadas entre sí. Ahora era capaz de lanzar un Fire Burst justo después de completar un Lightning Strike. Con la fuerza de sus hechizos de cuarto nivel, básicamente podría matar a los zombies de la clase Servant al instante. Mo Fan llegó antes que un aldeano a quien los zombies le arrancaron las piernas y les espetó con furia. Maldita sea, ¿qué les dije a todos? No se jodan en el pánico. Mo Fan se arrodilló y llevó al aldeano que estaba cubierto de sangre en su espalda. La cara del joven estaba cubierta por la mezcla de mucosidad de su nariz y lágrimas. Su cuerpo temblaba de extremo dolor. Agárrate, los curanderos de la ciudad pueden curarte las piernas. Dijo Mo Fan con impaciencia. Mo Fan también estaba molesto. La verdad era que los zombies ni siquiera eran tan fuertes. Solo él podría eliminarlos fácilmente. Los aldeanos solo se asustaban a sí mismos. Aquellos que no fueron atacados simplemente se quedaron fuera del alcance de Mo Fan, lo que resultó en muchas bajas. A pesar de que estaba acostumbrado a ver morir a la gente, todavía no se sentía muy bien presenciando a tantos aldeanos inocentes perdiendo sus vidas. Mo Fan descargó su ira sobre los zombies que habían salido en el día para asesinar a los aldeanos. Podría haber destruido a los zombies en pedazos con Fire Burst solo, pero tuvo la necesidad de usar su hechizo de rayos intermedios en su lugar. Horquillas de relámpagos descendieron del cielo. Los zombies que seguían apuntando a los aldeanos fueron destrozados en pedazos, convirtiéndose en niebla de sangre salpicando en el aire. Después de los rayos, Liu Ru se acercó a Mo Fan con otros dos aldeanos. Observó los alrededores y dijo, solo logré salvar a 2 de ellos. Sin embargo, los niños están bien. Mo Fan miró a otros 3 aldeanos que también resultaron heridos a su lado. Todavía llevaba al joven cuyas piernas también estaban mordidas en la espalda. Echó un vistazo a los cadáveres de todo el lugar y suspiró. Vamos, hicimos todo lo posible. Mo Fan y Liu Ru entregaron a los aldeanos que guardaron en su Xiaoluo. Su Xiaoluo había traído alguna medicina, y ella apenas logró salvar sus vidas. La multitud se sentó junta. Nadie habló. El ambiente se hizo muy pesado, con algunos niños que lloraban de miedo. Después de todo, los que murieron fueron sus tías y tíos. Liu Ru se sentó al lado de Mo Fan. Ella le dio un suave codazo y susurró, me tropecé con un niño no muerto. Mo Fan levantó los ojos e hizo una señal a Liu Ru para que continuara. Liu Ru le contó rápidamente a Mo Fan su experiencia con el niño no muerto. La expresión de Mo Fan se volvió severa después de escuchar sus palabras, y él inconscientemente miró al jefe no muy lejos. Por alguna razón, seguía sintiendo que el jefe estaba involucrado de alguna manera. ¿Es extraño que los muertos vivientes los atacaran en el día? ¿Deberíamos investigarlo? Preguntó Liu Ru. No hay nada que investigar. Los acompañaremos a la antigua capital, y ellos harán lo que quieran. Mo Fan no estaba de humor para involucrarse en el desastre. Deberían estar a salvo en la antigua capital, asintió Liu Ru. Un rato después, los no muertos dejaron de aparecer. Después de mirar el cielo, Mo Fan sintió que no deberían seguir perdiendo el tiempo aquí. Si los muertos vivientes podían salir en el día para atacarlos, esconderse en la barrera de roca definitivamente no era el camino a seguir. Tenían que llegar a la antigua capital antes de que se oscureciera.
Quién sabía si un gran grupo de muertos vivientes los emboscaría por la noche. El grupo continuó con su viaje. Esta vez, Mofan simplemente tuvo la necesidad de unir a los aldeanos con una cadena de hierro, para que no corrieran de forma descontrolada si algo volviera a suceder. Después de la emboscada anterior, todos habían reconocido la fuerza de Mofan, ya que ninguno de ellos era ciego. Se sintieron aliviados después de presenciar la capacidad de Mofan para matar a los zombies instantáneamente con un solo hechizo. El día gradualmente se volvió oscuro a lo largo del viaje. Por suerte, finalmente pudieron ver las magníficas paredes en el horizonte bajo las nubes sombrías. Como todavía era de día, las paredes aún tenían magos que patrullaban el área. El grupo lanzó suspiros de alivio después de ver a alguien vivo. Aceleraron el paso y se dirigieron a la ciudad. Cuando llegaron a la entrada, un grupo de batlemajes estaba de servicio. ¿Todos ustedes son de Ua Village? Un batlemaje los miró, asombrado. Sí, yo soy el jefe. Shie-san sacó un sello que simboliza su identidad como el jefe de la aldea. Toda la ciudad ha estado discutiendo sobre las aldeas fuera de la ciudad, dijo otro joven batlemaje. Hablando de nosotros, ¿por qué es eso? Hon-jun los miró, confundido y curioso. El batlemaje golpeó sus labios y le entregó un periódico al jefe. El jefe lo recibió e inmediatamente vio el titular. 6 aldeas en el área de Xianxi fueron eliminadas por los muertos vivientes. No hay casi sobrevivientes. El jefe se quedó estupefacto. Inicialmente pensó que solo su Ua Village fue invadida. Poco sabía, el resto de los pueblos ya estaban destruidos. Debido a la falta de comunicación, no sabrían la verdad si no hubieran venido a la antigua capital. En una nota al margen, el jefe estaba aún más confundido después de enterarse de las noticias, como si no hubiera podido encontrar una explicación para algo. Nos iremos, todos ustedes deben calmarse. Mofan sintió aún más sospechas al ver la reacción del jefe. No quería estar involucrado en el lío. Gracias, ya eres un mago tan fuerte cuando tu edad es casi igual a la de Hon-jun, dijo una mujer a Mofan con entusiasmo. Su Xiaoluo se había recuperado de su asombro después de enterarse de las noticias sobre otras aldeas. Rápidamente subió y expresó su gratitud a Mofan y Liu-ru. Sin su ayuda, podríamos haber terminado igual que las otras aldeas. Muchas gracias. Cuando Mofan estaba a punto de irse, de repente recordó un problema. Zhang Xiao solo conocía a su Xiaoluo. Mofan estaba planeando llevarlo a Xingxia y dejar que ella tratara de curarlo, pero el idiota no quería ir a ningún lado. Él solo quería quedarse con su Xiaoluo, actuando como un niño irrazonable. Mofan se quedó sin otra opción. Dijo en un tono de impotencia. Avisaré a los militares sobre su condición. Dejaré que se quede contigo por ahora. Desde que llegaron a la antigua capital, Zhang Xiao debería estar bien por el momento. También era un buen lugar para dejarlo en su Xiaoluo, ya que ella también podía cuidar sus heridas. La gente de Ua Village se fue con Hon-jun. Era probable que la asociación mágica organizara un lugar para que se quedaran. Era algo de lo que Mofan no necesitaba preocuparse. Mofan intentó ponerse en contacto con el instructor de Zhang Xiao, Fei Jiao, pero le dijeron que Fei Jiao estaba en una misión. Le llevaría al menos un día regresar. Mofan no se sintió cómodo, sabiendo que Zhang Xiao no había recuperado su memoria ni regresado al ejército. Simplemente decidió quedarse unos días más en la antigua capital para arreglar las cosas que tenía a mano. ¿A dónde vamos? Liu-ru se quedó con Mofan. Era evidente que sentía curiosidad por la antigua capital, y seguía mirando a su alrededor. Voy a conocer a la gente de mi ciudad natal, dijo Mofan. ¿Hay gente aquí de tu ciudad natal? Preguntó Liu-ru. Estoy seguro de que algunas otras ciudades también tienen gente de Bo City. Es cierto, después de la calamidad, la gente de tu ciudad fue enviada a vivir a unas cuantas ciudades diferentes, recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 570. Hombre de té verde. Siguiendo las instrucciones de Shorty, Mofan encontró la calle ocupada por personas de Bo City. La calle no era muy larga. Era simplemente un callejón entre dos calles principales, principalmente vendiendo Magic Box. Mofan fue a una famosa escuela de magia, donde la mayoría de los estudiantes eran magos intermedios. Cada mago intermedio era considerado bastante respetable en la sociedad. De hecho, había innumerables personas y magos que luchaban por ganarse la vida en el nivel más bajo de la sociedad.
Se dedicaban a pequeñas empresas relacionadas con la magia, como el comercio de equipos mágicos, la venta de minerales mágicos, el suministro de partes del cuerpo útiles de bestias demoníacas. La calle Willy estaba básicamente llena de este tipo de puestos y tiendas, vendiendo todo tipo de equipo mágico básico. El rango de precios osciló entre 500 y 10.000 RMB, ya que fue bastante difícil evaluar el precio del equipo de segunda mano. Un lugar como este era similar a la calle antigua, donde los nuevos magos venían a probar suerte. Encontrarían algún equipo impresionante a veces, lo que mejoraría significativamente su fuerza. Mofan no esperaba conocer a todos en Boss City, ya que nunca los conoció a todos. Solo le interesaba ver cómo les iba. Después de pasar por unas pocas tiendas, Mofan descubrió que la mayoría de los trabajadores y propietarios eran de Boss City. Su acento del sur era demasiado fuerte. Parecía que se estaban divirtiendo aquí, cada uno con una sonrisa en la cara. Mierda, ¿qué clase de bienes son estos? Una pila de basura, malgasté seriamente más de 100.000 por esta mierda. Devuélveme mi dinero. Una voz ligeramente ronca se hizo eco en la tienda. La voz no sonaba muy agradable. Sin embargo, la voz era familiar para Mofan. Echó un vistazo y vio que el dueño de la tienda tenía una cara bronceada, ojos pequeños y una nariz encogida. A pesar de que su rostro había cambiado ligeramente, no se veía diferente a su escuela secundaria. Zhao Tuizi. Mofan saludó al hombre con una sonrisa. Zhao Kunsan estaba abrumado por la ira, ya que sus hombres acababan de traer un montón de basura. Estaba teniendo un dolor de cabeza tratando de encontrar una manera de vender la basura cuando escuchó que alguien lo llamaba su apodo, lo que enloqueció al instante. Siempre había estado siguiendo a Mubai. El tipo lo había tratado como medio hermano, no solo como un pequeño subordinado. Sin embargo, alguien todavía se atrevía a llamarlo por el apodo desagradable. ¿Estás buscando problemas aquí? ¿Crees que te aplastaré con un solo hechizo? Te digo que soy un mago básico de tercer nivel. Zhao Kunsan estalló en Mofan que estaba caminando en la tienda. Sin embargo, su voz se volvió gradualmente suave. Sus ojos miraban a Mofan, como si acabara de ver un fantasma. Mierda, eres tú. Los ojos de Zhao Kunsan se ensancharon. Le tomó bastante tiempo reunir sus pensamientos. Mofan. ¿Por qué estaba Mofan aquí? Nunca había visto al tipo desde la calamidad de Boss City. El chico era extremadamente famoso ahora, después de alcanzar la grandeza en el Instituto Pearl. Zhao Kunsan no desperdició demasiada atención en Mofan, ya que siempre había subestimado al tipo. Sin embargo, Zhao Kunsan sabía que Mubai había estado tomando nota de cómo estaba Mofan. Cada vez que Mubai aprendía algo sobre Mofan, él simplemente se cultivaba en la reclusión para poder superar a Mofan y obtener su venganza. Soy yo, ha pasado un tiempo. Mofan tenía una sonrisa encantadora, pero su palma estaba rodeada de parpadeos. Si el chico le dijera otra palabra mala, no le importaría enseñarle una lección, como en los viejos tiempos. Jefe, ¿debería llamar a la gente para echar a este tipo? ¿No sabe de quién es este territorio? Espetó el trabajador cuando vio la reacción de su superior. Vete a la mierda, no es asunto tuyo, dijo Zhao Kunsan con impaciencia. ¿Es él serio? Incluso los magos en toda la calle no eran rival para Mofan. Zhao Kunsan no era tonto, y era muy consciente de la fuerza de Mofan. Parece que te estás divirtiendo aquí. Mofan retiró el rayo y palmeó los hombros de Zhao Kunsan. Zhao Kunsan puso una sonrisa fea y respondió a sus preguntas de mala gana. Como se esperaba de Zhao Kunsan, el subordinado obediente, rápidamente le contó a Mubai sobre la llegada de Mofan. Mubai fue rápido en responder, también. Mofan solo había disfrutado unos pocos sorbos de té en la tienda cuando el chico entró sin expresión. Hombre del té verde, ha pasado un tiempo. Mofan observó a Mubai. Como siempre, Mubai estaba bien vestido y arreglado. Básicamente todavía se veía que era de una familia rica. Sin embargo, Mofan notó que la arrogancia y el orgullo que el chico solía exhibir entre sus cejas había desaparecido, reemplazado por un toque de firmeza. Parecía que había cambiado después de la calamidad de Boss City. Según Shorty, Mubai había comprado toda la calle. Parecía que Mubai era bastante bueno haciendo negocios, ya que la calle no se veía nada barata. Por lo que había observado, Mubai se enfocaba en su cultivo, mientras que su subordinado Zhao Kunsan manejaba los negocios en la calle. La mayoría de las personas que se habían mudado aquí desde Boss City trabajaban para él. Fue una rara buena acción que el tipo había hecho, ayudando a la gente de Boss City a cuidarse a sí mismos.
Inicialmente, Mubai estaba bastante tranquilo cuando entró, pero su rostro se hundió inmediatamente cuando escuchó el apodo de hombre del té verde, y comenzó a maldecir a Mo Fan en su corazón. Liu Ru se sentó, observando a los dos hombres. De alguna manera, sentía que la relación entre los dos viejos amigos era increíblemente extraña. Ya que estás aquí, le pediré a Zhou Ming que salga con nosotros esta noche. Mubai todavía no era tan descarado como la persona sentada delante de él. No estaba de humor para discutir con un maníaco como Mo Fan. ¿Zhou Ming está aquí también?, preguntó Mo Fan, asombrado. Hablando de eso, no había hablado con Zhou Ming durante tanto tiempo. La calamidad de la ciudad de Bo básicamente separó a todos. Mo Fan no tenía idea de dónde iban, ni sabía cómo contactarlos. Ella está estudiando en Ancient Capital Institute, igual que yo. Se ha estado cultivando en aislamiento mucho debido a los preliminares. Ha pasado un tiempo desde la última vez que la vi, dijo Mubai, después de tomar un sorbo de su té. Oh. Por supuesto, ella básicamente no tiene ninguna esperanza de obtener una nominación. Mo Fan asintió. No fue fácil ganar los preliminares de nominación. Además, Zhou Ming venía de una familia promedio. Era demasiado difícil ser clasificado entre los 10 primeros en Ancient Capital Institute con un trabajo simplemente duro. Oh, Wang Pangzi también está aquí. También deberíamos preguntarle a él, soltó Zhao Kun-san, después de que recordó algo. Por supuesto. Todos habían sobrevivido a la calamidad de Bo City, así que pasaron mucho juntos. Los pequeños rencores que tenían en la escuela no eran significativos, aunque Mo Fan podía decir que Mubai todavía no estaba dispuesto a admitir su derrota. He reservado un lugar. Ambos acordaron venir sabiendo que has venido a la antigua capital, dijo Mubai un poco más tarde, después de dejar su teléfono a un lado. Té verde, Mubai, ¿estás haciendo esto por la familia Mu o por ti mismo? Mo Fan echó un vistazo a la tienda. Se dio cuenta de que la tienda no era barata en absoluto. La familia Mu, nos tratan como mendigos, gruñó Mubai con frialdad, obviamente guardando rencor contra la familia Mu. ¿Qué pasa? Mo Fan enarcó las cejas, intrigado por el tema. No lo entenderías incluso si te lo dijera. Básicamente, la familia Mu principal no tiene respeto por una pequeña rama como nosotros. Su único interés es Mu Ningsue, debido a su talento innato, dijo Mubai. Su talento innato es muy fuerte, por cierto. Mo Fan estuvo de acuerdo. El talento innato de Mu Ningsue no era tan simple como había visto antes. Todavía no podía olvidar el poder abrumador del arco de cristal de hielo.